maestro, puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted, maestra. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias los que me están diciendo en el chat que se escucha también. Esto se está transmitiendo en vivo a través de la página del Colegio de Estudios Multidisciplinarios en su plantel Ecatepec. Muchas gracias a la maestra Joana por una invitación más ya en esta que es mi casa desde hace más de 5 o 6 años. Ya ni recuerdo cuándo fue la primera vez que di conferencia con este colegio que se ha preocupado precisamente por esta capacitación. Saludo a todos los que nos están escuchando en Saltillo, Coahuila, por ahí que nos están saludando, desde Zacatecas también, desde donde más, Toluca, tenemos gente de Monterrey, bueno, varios lugares. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy con un tema un tanto distinto. Por ahí nos dicen Reynosa, Tijuana, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Morelia, Michoacán, hermosa Morelia. Muchas gracias. Sinacantepec, Puebla, hermoso Puebla. Muchas gracias a todos. Cuernavaca, Morelos, Ciudad de México, Estado de México. Gracias por mencionarnos de dónde nos están escuchando. Y les decía que un tema un tanto diverso de lo que venía dando ustedes. Algunos me conocen, Jorge Andrés Mancilla Montellano, su servidor, y algunos me conocen dando mucho más capacitación orientada hacia lo policial. Sin embargo, evidentemente este es un tema en boga, y estos son de los temas que la gente de repente quiere escuchar y le interesa saber del interrogatorio contra interrogatorio, y me parece que es bueno cambiar un poquito esa temática. Muchos cursos se han dado interrogatorio contra interrogatorio. Sin embargo, creo yo que ha evolucionado un tanto la forma de realizar interrogatorio y sobre todo el famoso contrainterrogatorio. A veces pensamos que el contrainterrogatorio pues está diseñado exclusivamente para los defensores o enfocado más hacia los defensores. Sin embargo, el abogado procesalista en materia penal o el abogado que se dice ser penalista, pues necesita manejar ambos. El mismo defensor, a través de la secuela procesal en audiencia inicial, por ejemplo, dentro de la prórroga de este plazo constitucional de las 72 horas, prorrogas a 144 con la finalidad de incorporar datos de prueba. Dentro de esos datos de prueba está en ampliación de entrevista, y decías, bueno, ¿qué relación tiene la entrevista con una testimonial para realizar contrainterrogatorio e interrogatorio? Pues bueno, la realidad es que todos sabemos, quienes estemos litigando, que hayamos litigado, quienes estén estudiando, que esta ampliación de entrevista hacia primero respondiente regularmente es primero respondientes, va muy enfocada. Al final voy a darles algunos tips para poder interrogar o contrainterrogar a policías y sobre todo víctimas, que es como que lo más que ofreces en una ampliación, un plazo de prórroga de término constitucional. Pues estas ampliaciones de entrevista las realizas a través de las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Vaya, aunque eres defensor, ahí como tú estás ofreciendo las ampliaciones de entrevista, te toca realizar interrogatorio y no contrainterrogatorio. Y cuando ya estás en juicio, viceversa, porque el primer respondiente víctima pues son prácticamente los testigos de cajón o de siempre que establece como parte de su acervo probatorio el Ministerio Público. Entonces, he ahí la importancia y la dualidad de aprender tanto de interrogatorio como de contrainterrogatorio. Es importantísimo poder sentar las bases y poder entenderlo. Y decía yo al principio, ha evolucionado muchísimo de una manera tal que en la actualidad ha cambiado esta parte. Me parece que para bien en algunas cosas. A veces te limita un poquito la exigencia de un juzgador que no se ha casado con la evolución del interrogatorio y que se sigue ciñendo a las reglas muy ortodoxas y muy estrictas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Es decir, hay ocasiones que la pregunta es sugestiva, pero no te afecta en nada, pero todos sabemos que estamos hablando de algo, ¿no? Caso concreto, usted, ¿de qué color era el vehículo? Por ejemplo, ¿no? Hay jueces tan estrictos o contraparte tan estricto que de repente no ha dicho de algún color, no ha hablado, y dices, bueno, son circunstancias que no te pegan. Me parece que en la actualidad, y eso aplaudo, poco a poco vamos avanzando hacia dejar la técnica, que se entienda bien mi comentario, dejar la técnica y anteponer la estrategia. Me parece que si aprendemos a hacer interrogatorio y contrainterrogatorio estratégico, a veces son menos preguntas, pero son bien estructuradas. Me parece también que estamos transitando de esos interrogatorios y contrainterrogatorios larguísimos, grandísimos en cuanto a tiempo, que nos pasábamos 2, 3, 4, 5 horas en poder incorporar 2 órganos de prueba, 3 órganos de prueba, que nos pasábamos haciendo preguntas a un perito en identificación vehicular cuando no tenía nada que ver o no apoyaba nada a la teoría del caso. Me parece que en la actualidad las preguntas comienzan a ser un poquito más estratégicas y menos técnicas, y precisamente es hacia donde quiero llevar esta charla que vamos a tener el día de hoy, hacia la orientación estratégica por encima de la orientación técnica. Es decir, verte menos doctrinar, verte menos codiguero. Inclusive pocos artículos veremos en estas láminas que por ahí ya les pusieron la forma de poderlas obtener a través del Colegio de Estudios Multidisciplinarios de Ecatepec. Al final también voy a dar mi correo electrónico, si alguien me gusta contactar de manera personal, estoy para servirles. Y entonces esa es la idea precisamente, de que el interrogatorio y el contrainterrogatorio abonen a tu teoría del caso,
abonen a la teoría que tiene la fiscalía, abonen a la teoría que tiene la defensa, porque a veces pareciera más reglas generales y entonces ofrecemos por ofrecer a la víctima, al primer respondiente, al policía de investigación, al perito, a lo mejor hasta al perito evaluador, cuando eso puede quedar en acuerdos probatorios. A veces hay resistencia por parte de los sujetos procesales, en este caso el Ministerio Público y la defensa, en acotar y llegar a acuerdos probatorios, por ejemplo, la evaluación de las cosas ante un delito de delitos patrimoniales, ¿no? Estamos hablando que el perito le dio un valor intrínseco, un mostreco a las cosas de 200,000 pesos. Bueno, el hecho de que le dé un valor no quiere decir que tu cliente haya cometido el robo del vehículo. Y a veces podemos despresurizar, pero no. Vamos a veces mucho hacia el incorporar todos los datos. El médico legista, por ejemplo, ¿no? Incorporan el testimonio del médico legista cuando ni la víctima ni la persona detenida tenía lesiones. O sea, entonces, ¿para qué vamos a traer a un médico legista que nos va a decir que no hay lesiones? O, por supuesto, no hay lesiones y no habrá una mecánica de lesiones, porque estamos hablando de un delito patrimonial, o estamos hablando de un delito como fraude, o estamos hablando de un delito diverso, donde no tiene nada que ver las testimoniales. Entonces, esa es la idea, esa es mi visión. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jorge Mancilla Montellano y me atrevo a estar aquí con más de 16 años, desde el año 2006, 15 años más o menos, que tuve la oportunidad de conocer este sistema en Chihuahua, desde un poquito antes, estando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal extinta, cuando comenzamos la elaboración prácticamente de la reforma que saliera a la fecha en el año 2000. Fui parte de esa comisión que elabora la reforma hace muchos años, desde 2006, que se comenzó y evidentemente fue autorizada y publicada. Soy capacitador certificado en relación de los méritos por la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma. He apoyado la implementación de la reforma en muchos estados de la República y lo más importante, me mantengo vigente el día a día en el litigio. Eso me da la oportunidad, no me da una categoría especial para estar aquí contigo, me da la oportunidad de compartirte experiencias y esa es mi finalidad y espero les agrade un poco de lo que vamos a platicar. Vamos a comenzar de lleno, sin distractores. Vámonos con el interrogatorio para poder entenderlo. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es el trabajo que tú vas a hacer con los testigos propios. Tú ofreces testigos, estamos hablando ahí en la etapa de juicio, tú ofreces testigos, a ti te corresponde el interrogatorio. Si estuviéramos hablando, insisto, de la audiencia inicial, dentro de la prórroga de plazo constitucional para el ofrecimiento de datos de prueba, entre ellos la ampliación de entrevista, insisto, suele ser algún testigo presencial, víctimas, primeros respondientes. A veces es como el cajón, ahí va el primer tip y ahí va lo primero que quiero poner sobre la mesa. De repente ampliamos y lo único que hacemos es a veces hasta mecanizado el hecho de ofrecer víctima, ofrecer ampliación de primeros respondientes. Es como lo de cajón para poder duplicar el término y a veces hasta justificar el trabajo que realizamos nosotros como defensores. Sin embargo, hay ocasiones que no necesitas y no deberías ofrecerlos. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas circunstancias se vuelve la oportunidad ideal para que la víctima y los primeros respondientes o algún testigo narren de propia voz bajo el principio de mediación al juez, porque recordemos que aunque sea audiencia inicial, se deben integrar, incorporar a la investigación a través de las reglas de juicio, es decir, las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio, lo cual implica que sea en presencia del juez. El juez tomará sus datos, el juez tomará la protesta de ley, entonces el juez está presente. Y entonces, si querías o tenías la intención de evidenciar alguna contradicción, pues ahí le das la oportunidad de superar. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque no tenemos una lectura amplia de lo que nos va a dejar un interrogatorio, en este caso, una ampliación de entrevista basada en un interrogatorio. Entonces, el interrogatorio es la revisión que haces de tus testigos, pero no es una obligación. De ahí que vamos partiendo, insisto, con algunos consejos que quiero darte, estudiante, litigante. No es una obligación, por supuesto, es parte o deben hacer de la estrategia que tú tengas. Muchas veces nos soltamos para ver qué contradicción le hacemos caer a los policías, pero a lo mejor la única contradicción que tenía le das la oportunidad de justificarse, porque evidentemente después de que tú realices el interrogatorio, esta ampliación de entrevista, viene el Ministerio Público para realizar también con las reglas de juicio un contrainterrogatorio, pero que no va a ser fuerte, no va a ser intenso sobre esos testigos. ¿Por qué? Pues porque son testigos de cargo regularmente. Entonces, es importante saber qué es la revisión de tus testigos, lo que vas a hacer, lo que vas a descubrir, qué saben. Decía yo la semana publicada en mis redes sociales a colación de una clase que di el sábado con mis alumnos de una materia que se llama Clínica del Derecho Procesal Penal, y yo refería una frase que me retumbé muchísimo en la semana y decía a colación de los testigos, decía en relación justamente a la credibilidad del testigo. Y pues mencionaba yo que lo importante, lo verdaderamente importante de un testigo no es la información que posee, sino la credibilidad que proyecta al juzgador. Repito, lo más importante de un testigo no es la información que posee, sino la credibilidad que proyecta al juzgador. O sea, puede saber muchísimo, puede haber visto todo o puede no haber visto nada,
pero la credibilidad es importante. Y entonces de ahí nace la necesidad como defensor de realizar la preparación o el estudio de tus testigos para poder hacer un planteamiento estratégico que te permita obtener buenos frutos del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Si sales a pescar, vas a perder el asunto. Salir a pescar es que ni siquiera conozco las respuestas que me va a dar, ni siquiera anticipo lo que me va a contestar, simplemente salí a pescar para ver qué encuentro. Y entonces tenemos una carencia de estrategia y entonces queremos únicamente demostrar, a veces hasta invitamos a los alumnos, invitamos a la novia, invitamos al colega con el cual quiero quedar bien y no habría necesidad ni de interrogar o de contrainterrogar y lo hacemos. O porque el cliente me está viendo, o porque nunca le expliqué esto al cliente y esta es nuestra obligación, abogados. Tenemos que hacer esta teoría del caso también con los clientes y entonces incorpóralos, hazlos parte de tu asunto, que entiendan cuál es tu estrategia. ¿Por qué? Porque la audiencia va a decir tu cliente o le va a hablar si está en el reclusorio a su esposa, a su familia, va a decir, pues es que el abogado no pregunta nada. No les pregunta absolutamente nada. Y esa percepción es correcta porque tú nunca los hiciste partícipe. Los abogados a veces somos tan mezquinos, tan envidiosos en nuestro asunto que se nos olvida que el cliente es parte fundamental, porque es quien nos va a dar la información, porque es quien nos va a permitir realizar ciertas circunstancias en el caso que beneficien a quién, pues a él. No lo dejes fuera. Platícale que en algunas ocasiones y específicamente dile cuáles son los peritajes. Por ejemplo, yo no suelo hacer preguntas a veces a químicos o preguntas a peritos en identificación vehicular porque no abona nada a mi teoría. O sea, estoy hablando de un robo de vehículo o estoy hablando de un robo con violencia y ¿de qué me sirve la identificación vehicular del vehículo donde iban mis clientes? Si no, yo sé que no está relacionado. Ah, no, pero ahí entonces le hacemos preguntas. ¿Y en qué llegó el vehículo? ¿Y usted dónde lo observó? ¿Y a qué distancia observó por primera vez el vehículo en el estacionamiento de la Procuraduría? ¿Y cuál fue el método que usted utilizó para sacar las calcas, para sacar los números de serie del vehículo? Como si eso te abonara en algo, ¿me explico? Y lo hacemos así, insisto, porque ya nos está viendo alguien, porque invitamos a los alumnos, porque invitamos a la novia, porque estoy litigante que quiero demostrarle que soy bueno, soy mejor que él. Y entonces perdemos de vista lo más importante que tenemos como abogados, que es la estrategia. La estrategia por encima de la técnica. Esta conversación, que es el interrogatorio a manera de preguntas y respuestas, que es conducida por quien maneja las leyes, maneja la teoría del caso, es decir, el abogado, llámese Ministerio Público, llámese defensor, esta conversación debe ser sobre ciertas características generales, particulares, verdaderamente importantes. ¿Por qué existe el interrogatorio? En nuestro sistema de justicia penal, a raíz de la reforma al sistema de justicia publicada el 18 de junio del año 2008 e implementada de manera paulatina en el territorio nacional hasta su total implementación el 18 de junio del año 2016, cuando entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, transitamos de un sistema inquisitivo mixto en el cual la reina de la prueba era la confesional y en segundo término la pericial, nada más. La testimonial quedaba un poquito atrás en ese orden de prioridad. Primero la confesional, luego las periciales y terminábamos con la testimonial y de ahí las que legalmente admitían los códigos procesales tanto de las entidades como de la federación. Sin embargo, este sistema, la prueba reina, la reina de las pruebas es la testimonial. La testimonial es la prueba fundamental, necesaria. De ahí a que el interrogatorio tiene esa importancia porque es la mejor oportunidad que tenemos para desarrollar nuestro relato de manera tal que permita la comprobación de nuestras proposiciones fácticas. Volvemos a teoría del caso, nos damos cuenta que no estamos alejados en el interrogatorio y contrainterrogatorio de nuestra teoría del caso y a veces perdemos de vista esto. Entonces debemos ahí comprobar a través del testimonio las proposiciones fácticas. Recordemos que la teoría del caso tiene tres elementos. Elemento fáctico, que son los personajes, la historia, circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión. Esas son el elemento fáctico, las preposiciones fácticas. Y tenemos después un elemento jurídico, que es la subsunción de esos hechos, de esos personajes en la norma, para acreditar un hecho que la ley señala como delito. Y finalmente tenemos el elemento probatorio, que es precisamente la comprobación de que el elemento fáctico y probatorio tienen relevancia en el mundo penal. Por eso es que es importante el interrogatorio porque nos permite precisamente probar que sí existían ciertas personas, que sí lo pudieron percibir, que a través de la lógica, a través de sus sentidos, a través de circunstancias fortuitas o no, se encontraban en ciertos lugares o no se encontraban en ciertos lugares y permiten entonces también darle realce a su testimonio a través de la incorporación pues, de diversas pruebas materiales o a través de diversas documentales o a través de audios, de videos, pero que objetivan la presencia de esos personajes en una historia concreta. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? Extraer toda la información que requerimos del testigo para que nos regale ese pedacito de historia o gran pedazo de historia que necesitamos para comprobar la teoría del caso. Lo que nosotros planteamos en los alegatos de apertura, hablando de una etapa de juicio, o bien lo que nosotros planteamos al momento de oponernos a un auto de vinculación a proceso.
Precisamente entonces es la oportunidad ideal para presentar la historia a nuestra teoría del caso. Lo que nosotros tenemos en la cabeza, tenemos armado en papel, tenemos completamente estructurado, lo vamos a ir presentando trozo a trozo, para que en su conjunto se forme un testimonio efectivo, lógico, persuasivo, que permita al juzgador poder tomar una decisión al final de la etapa procesal en la cual nos encontramos. Para esto, evidentemente, necesitamos organizar el interrogatorio. ¿Cómo voy a organizar a mis testigos? Ya tengo la información, ya lo tengo armado, tengo mi teoría, ahora ¿cuál lanzo primero? Fíjense que esto a veces no le tomamos la importancia de vida y que en algunas ocasiones lo hacemos por una cuestión de primicia y novedad, la mayoría, o más bien cronológico, ¿no? Cómo se van dando los hechos, quizás sea el más utilizado, el cronológico, aunque hay abogados que si tú les preguntas cuál es el método que se basaron o cuál es la estrategia o técnica en la cual se basaron para establecer el orden de sus testigos. En algunas ocasiones me ha tocado que quien da el orden es el juez, y no porque lo quiera, sino porque lo toma de tu acusación si eres fiscal, o lo toma de tu contestación a la acusación si eres defensor, y lo toma también de esa adherencia como acusador coadyuvante cuando eres asesor jurídico. Es decir, tú pusiste número 1 a la víctima, pues así se va a quedar para efectos de la autoapertura a juicio oral. Entonces también te puedes topar con ese tipo de jueces. Yo te pido que lo estructures desde ya, desde la acusación, desde la contestación de acusación o la manifestación de que eres acusador coadyuvante si eres asesor jurídico, que establezcas el orden de los testigos. ¿Cómo se puede dar? Hay varios tipos, te menciono 3. Cronológico, cómo van ocurriendo las cosas. Si estamos hablando de un delito de robo, vamos a hablar de lo más común, un delito de robo. En orden cronológico, pues sería la víctima, porque es quien recibe la conducta del hecho que la ley señala como delito. Después de esto, da aviso a los policías llegan, inician persecución mantenida interrumpida. Cronológicamente serían entonces los primeros respondientes quienes atienden el llamado a la denuncia y por supuesto realizan la detención. Si tenemos testigos, también ahí los metes de manera cronológica. Y después, a manera de intervención, que tuvo intervención algún perito, que tuvo intervención otro perito y demás. Eso es cronológicamente. No siempre es lo mejor. Y hay quienes utilizan primicia y novedad. ¿Qué quiere decir? Testigos más importantes al principio y al final. Esta estrategia o técnica también se le llama la técnica del sándwich. Es decir, vas a brindar a los testigos más débiles, por así decirlo. Entonces podrías empezar con la víctima, podrías meter ahí las periciales, podrías meter alguno que otro testigo de cargo, evidentemente, y finalizas con el primer respondiente, por decir un ejemplo. Técnica del sándwich, testigo más importante al principio, testigo más importante al final, y en medio, entonces, vas a blindar a los testigos que les encuentres alguna debilidad. Y eso es importante, ¿eh? Eso también es una obligación de nosotros como abogados. Necesitamos conocer las fortalezas y las debilidades de nuestros testigos. Necesitamos hacer esos ejercicios prácticos, no una vez, no solamente una hora antes de la audiencia, no. Desde el momento en que sabes que los vas a nombrar, entonces desde ahí. Y luego otra vez si se puede. Oye, no tengo tanto tiempo. Bueno, entonces por lo menos una vez, pero hazlo bien. Y yo te recomiendo que te apoye algún otro colega para que tú realices un interrogatorio y el colega realice un contrainterrogatorio o viceversa. Si son testigos del Ministerio Público, pide a alguien que te ayude, por favor, a hacer ese interrogatorio y tú concéntrate en el contrainterrogatorio. A veces solo hacemos preguntas y respuestas o le damos las preguntas y respuestas escritas. No te lo recomiendo. Te recomiendo que estructures temas. Recomiendo que te bases en las declaraciones previas o armes una declaración, conozcas qué es lo que sabe y estructures por temas. Y otra técnica para que tú acomodes a tus testigos sería una técnica de credibilidad. Es decir, quiero lograr impacto en mi primer testigo o mis testigos de estrellas. Entonces voy a meter a esos testigos de estrellas por cuestiones de credibilidad, arraigo social al principio y al final dejo los más débiles. Iniciar fuerte, terminar un poquito más débil, que me peguen pero al final. No te puedo decir cuál es la más adecuada. Lo que sí te puedo decir es que tienes que conocer a la totalidad, a la baraja de opciones que tienes de testigos y tienes que acomodarlos de tal manera que te beneficie. En lo particular, yo utilizo mucho la técnica de primicia y novedad o llamada sándwich. Me gusta iniciar fuerte, causar ese impacto. A la mitad, ya que de repente el juicio se hizo un poquito largo, el juez está un poquito cansadón y demás, le meten los testigos que no son tan confiables, que tienen algunas fallas en las declaraciones previas, sobre todo, que se les puede encontrar contradicciones. Tratas de blindarlos, tratas de corregirlo, tratas de justificarlos y al final, ya cuando el juez está un poquito más sabido, porque ya vamos terminando, ya vamos orientándonos hacia los alegatos de clausura, entonces cierras fuerte. Ese es en lo particular lo que me gusta, pero no siempre, ¿eh? En algunas ocasiones donde sí la historia necesito que se vaya construyendo, porque es un poquito confusa, sobre todo en delitos fiscales, sobre todo en delitos que tienen relación con empresas, cuestiones corporativas, cuestiones donde participan varios sujetos, donde tienen algún tipo de participación o intervención los sujetos, sí lo manejo cronológico, porque entonces no desestabilizo la atención del juez.
Entonces, ¿te das cuenta? Menciono técnica de sándwich, pero no siempre. ¿De qué depende? De conocer la baraja de tus testigos y entonces establecer cuál es el más adecuado para ti. No hay una generalidad. Lo que sí te doy como consejo es eso. Proyéctalo ya desde tu acusación si eres fiscal y proyéctalo también desde tu contestación de acusación si eres defensor o si eres asesor jurídico, porque te puedes topar con que el juez le dé el orden establecido en tu acusación. Podrás decirle que se cambie, pero te toca también un juez ortodoxo en el juicio oral y se va a seguir a como viene el orden en su auto de apertura a juicio oral. Ten cuidado solo con eso, entonces desde ahí lanza este orden. Eso es en cuanto al orden de tus testigos, pero también el interrogatorio debes organizarlo en cuanto al testimonio. Y hay dos formas de hacerlo en interrogatorio. Primero, que es lo más común, una narración completa y después te centras en los detalles. Primero haces esta pregunta de introducción, la famosa, esa sí se ha hecho como que ya una tradición, el ¿sabe por qué usted está en esta sala? ¿O sabe por qué fue llamado? ¿O por qué está aquí? Y entonces ya sabe el testigo que debe preguntar. Y fíjense que a colación lo diré. ¿Por qué se ha hecho esta preguntita tan famosa? Bueno, porque al principio se pretendía decir, hábleme de la puesta de exposición. O ¿qué pasó el día tal? A ver, espérame, todavía no dice la hora. Entonces, cuestiones que se hicieron tan ortodoxas que decían, objeción, su señoría, es una pregunta sugestiva. No ha dicho de una puesta de exposición. Pues obviamente todos sabemos que viene el policía a hablar de esa puesta de exposición que viene de su trabajo. Pero lo estricto, lo ortodoxo, insisto, establecer la técnica por encima de la estrategia, pues ha hecho que los defensores o ha hecho que los mismos fiscales, que los propios jueces, pues consientan ya como parte natural el hecho de introducir al testigo a través de una pregunta muy genérica y ambigua. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué fue llamado? Ah, fui llamado porque hice una puesta de exposición. ¿De qué fue esa puesta de exposición? Daba lo mismo, vaya, desde mi punto de vista que soy más práctico, a mí me da completamente lo mismo si el fiscal le dice, hábleme de la puesta de exposición que hizo en tal día. No tengo problema, a menos de que tengamos duda en cuanto a los tiempos, de que sí se esté hablando de un caso Florence Cassés, donde fue detenida un día y fue puesta a disposición hasta el día siguiente. Bueno, ahí sí tienes toda la razón en cuestiones de fechas, pero si no, no te afecta. Pero mi pensamiento a veces no es compartido, ¿eh? No, es que la fecha entonces es importante y más, bueno, no ha sido motivo, no ha sido, todo el mundo la sabe, todo el mundo te la va a decir, es muy difícil que se equivoquen, las horas sí, tienes toda la razón, pero en la fecha se ha manejado tanto y tanto y tanto y tanto, y que a pesar de que alguno de los testigos te diga 19 de junio en lugar de 9 de junio, por que se lo aprendió mal, por X o Y situación, es corregible, me explico, pero se ha dado de esta manera por lo ortodoxo que han sido algunos operadores del sistema. Decía yo que entonces hay dos formas de que encamines ese interrogatorio. Una narración completa y se suelta a narrar todo lo que sabe. Dígame qué sabe de ese hecho y te comienza a hacer una declaración. Ya no es una testimonial. Eso yo no estoy de acuerdo. Fíjense que tuve la oportunidad yo de ser capacitado hace varios años ya por fiscales federales de la República de Colombia y por fiscales federales de Estados Unidos y de Chile. Muchos de ellos siguen siendo grandes amigos míos. Y en estos países hay la oportunidad de hacer una objeción diversa a la que nosotros no tenemos en el Código Nacional. Y esta objeción es narrativa. Y entonces cuando nos explicaron esto decíamos objeción narrativa. Y yo les preguntaba, oye, ¿por qué objeción narrativa? ¿Qué significa? Y entonces ellos decían algo que para mí, no para el Código Nacional, ni para algunos jueces, o la gran mayoría, es que decían, el testigo no puede narrar. ¿Por qué? Porque debemos apegarnos a la naturaleza jurídica del interrogatorio. Interrogar se debe basar a través de preguntas y respuestas. Y entonces fíjense que cuando tuve la oportunidad de presenciar casos con ellos, era muy curioso ver que objetaban y decían objeción narrativa, su señoría. Y entonces el juez, jueces colombianos, jueces chilenos, decían, abogado, conduzca el interrogatorio, por favor. O hay algunas películas que ustedes, o series, por ejemplo, La Ley y el Orden, Bonds y demás, que luego hay una frasecita que es como tipo, pues entre cómica, sátira, retórica, que de repente comienza a narrar y entonces el abogado, su señoría, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta a su señoría? Eso quiere decir que la contraparte no está realizando preguntas, que únicamente está la persona ahí diciendo absolutamente todo, todo como si fuera pues una narrativa, una declaración como tal. Y en estricto sentido, no sé si lo comparten conmigo, al final de esto por ahí me dirán su sentir, me parece que la naturaleza jurídica del interrogatorio es precisamente que alguien pregunte y que alguien conteste. No que alguien te diga, ¿qué sabe de esto? Pues eso es parte de la investigación, por eso hubo una entrevista ministerial, ¿me explico? A ver qué sabe, qué vio, tal, y lo voy a plasmar todo. Aquí no vengas a repetirme tu entrevista, lo que hiciste en la sede del Ministerio Público. Por eso es que a mí no me gusta esta parte, sin embargo, yo lo he intentado en varios lugares donde he podido litigar y objeción, su señoría, el espíritu del interrogatorio es a base de preguntas y respuestas. Solicito, requiere la representación social, conduzca el interrogatorio a través de preguntas
y que el testigo responda. Y me han dicho muchos jueces, hasta regañado, lo debo decir así. A ver, abogado, no interrumpa, deje que mencione toda la información. Es importante para mí, lo cual me parece que es una exageración inclusive hasta de los jueces. Es decir, ellos deben ponderar, dependiendo de la etapa que estemos, ponderar en inicial o valorar en juicio lo que los testigos extraigan, pero a través de las reglas del juicio, que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. No simplemente, pues entonces nos salimos, entonces no hacemos preguntas, y la única pregunta sería, a ver, testigo, dígale todo lo que sabe el juez. Todo lo que sabe. Me explico. No sé si compartan mi filosofía, que no la comparten muchos jueces, que no la comparten muchos abogados, pero me parece que se rompe la esencia el hecho de narrar completa y después detalles. Esa es una de las técnicas. Lo dejas que narre y después detalles. Ahora sí, distancias, tiempos, algo que te favorezca incorporar un reconocimiento, el reconocimiento de las víctimas o de testigo a las personas. Esa técnica de reconocimiento también, que es realizar preguntas no sugestivas, no inductivas, que realmente se vuelve inductivo y se vuelve sugestivo porque la única persona, cuando es uno solo, la única persona que está dentro de la burbuja de seguridad en la sala, pues es tu cliente. O sea, es imposible que no se le pueda haber dicho a la víctima y al testigo que la persona que está dentro de la burbuja de seguridad, pues es la persona que se le está atribuyendo a la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y entonces también se vuelve completamente sugestiva. Ah, no, pero los jueces y los abogados, no, objeción, su señoría, nada más dijo que él, pero no se sabe con precisión cuál. O sea, pues ni modo que te esté señalando a ti como abogado. Perdónenme por la ironía, pero solo estás tú como abogado y señalaron a una persona atrás de ti que está en el cristal. Es completamente sugestivo, inductivo. Y se le ha dado mucho apoyo inclusive, y lo reconoció fehacientemente, no, porque las reglas de reconocimiento tendríamos que poner de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que nada más aplica para cuestiones de investigación, lo cual también critico mucho. Es decir, las reglas también, debería haber una parte en el cual se pueda, si se va a hacer algún reconocimiento, pues que se pongan personas. Sería genial que en la audiencia se pongan varias personas con similares características y se pudiera hacer a ver si realmente lo reconoce después de un año, después de medio año, después de 2 años. No es así. ¿Cómo no vas a reconocer a la única persona que está allá adentro y que está vestido además de azul o que está vestido de beige o que está vestido de naranja, dependiendo del color que le pongas? ¿Me explico? Pero bueno, esa es una de las formas. Narración completa y después detalles. Y la otra es, narra un hecho y pides detalles del mismo. Hábleme de ese vehículo. Tal, tal, tal. Sigue avanzando. ¿Qué características tenía? Dígame a qué hora eran aproximadamente. Entonces, narra un hecho y detalle del mismo. Y la diferencia con el otro es que narración completa y después pides detalles de lo que tú quieres resaltar de ese interrogatorio. También es importante saber qué tipo de preguntas debe realizar o cómo se estructura el interrogatorio por preguntas. Y esto es preguntas de tipo introductorias, luego vienen las preguntas de transición y vienen todo basado en preguntas abiertas. Así debe ser el interrogatorio. Preguntas introductorias que te introduzcan hacia el tema que tú quieres. Preguntas de transición, que aquellas que cambian de tema. Hábleme ahora de tal, tal, tal. Usted me mencionó tal cosa, lo transitas a través de esa pregunta hacia otro tema basado en preguntas abiertas. ¿Cómo es el desarrollo de un interrogatorio en un sistema penal acusatorio genérico? Estas son reglas de doctrina y no del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque por ahí alguien va a decir juramento, no juran. Aquí se protesta, tienes toda la razón. En otros lugares, en otros países sí juran. En Estados Unidos sabemos que juran ante la Biblia y juran por Dios, decir la verdad, nada más que la verdad. En nuestro país no hay ese juramento, que en algún momento sí lo hubo. En algún momento juraban las personas hace muchísimos años. En la actualidad, pues es realmente estar protestado, ¿no? Más que un juramento promesa, aquí en nuestro país es más una protesta. Inclusive se le hace saber que a sabiendas que la ley penal sanciona con pena privativa de libertad a quienes falsean declaración ante una autoridad judicial. Protesta, decir la verdad. Entonces, frente a un ejemplar de la Constitución, frente a la bandera, en algunos estados no lo hacen con la Constitución, solo con la bandera, en algunos otros no hay bandera. Ha cambiado muchísimo. La idea es juramento, promesa o protesta con el testigo. Se le piden, hay una serie de datos. Se le preguntan si esos datos quieren que sean públicos o quieren que sean privados. Y se te otorga, se le explican las reglas, cómo será el interrogatorio contra interrogatorio, cosa que tú ya debiste haber preguntado, ya debiste haberle explicado hacia los testigos. Evidentemente, si estás en una audiencia inicial y va a ser una ampliación de entrevista a manera de interrogatorio, pues no tendrás esa oportunidad de preparar al testigo. De cualquier otra forma, si es un testigo de cargo, tienes que prepararlo. Llámate Ministerio Público, llámate defensor, llámate asesor, tienes que prepararlo forzosamente. Y entonces, es más, tienes que mostrarle una sala, tienes que mostrarle videos, muestra de tus audiencias, muéstrale cuál es tu técnica, interrógalo, contrainterrógalo para que sepa. Una vez que ya está sentado, lo saludas, esa es la forma correcta. Yo te recomiendo que no le hables de tú, a pesar de que lo veas joven, que seas más grande en edad, siempre mantienes esa línea de respeto. Saluda al testigo, saluda y háblale siempre de usted. Si te habla de tú sigue hablándole de usted. Inclusive, menciónale que las respuestas no te las dé a ti, sino debe dárselas al juez. Saludas al testigo, realizas preguntas introductorias. ¿Qué preguntas introductorias? Son preguntas para legitimar al testigo. Puedes ahondar a qué se dedica,
si ha sido sancionado por delitos, depende quién sea, si es un perito, si es un policía, puedes preguntar la antigüedad, puedes preguntar si ha tenido problemas tipo penal a lo largo de su empleo, las que se te ocurran para hacer una acreditación, pero dependiendo la persona que tengas para acreditar. Formulas preguntas de legitimación del testigo, que son precisamente estas donde le dices al juez, hey, voltea a verlo porque es una persona de credibilidad. Es una persona que merece, además de tu atención, por el respeto que se merece toda tu atención y merece que estés atento a lo que va a decir, porque está legitimado, porque no tiene historia de mentir, porque no ha sido sancionado penalmente, porque no ha sido inhabilitado en su trabajo, porque nunca ha tenido un problema con alguna detención que ha realizado, o porque ha hecho 250 peritajes y ha participado en 200 audiencias. Eso es legitimar a una persona. Formular después preguntas que permitan al tribunal conocer una descripción del contexto y de la escena. Ahorita vamos a abordar de manera más amplia cómo es esta parte de las preguntas. Formular preguntas que permitan al testigo describir las acciones y los hechos, los que están en estricta consonancia con nuestra teoría del caso. Solo lo que está en estricta consonancia con nuestra teoría del caso. De manera general, en el interrogatorio no están permitidas o se prohíben o pueden ser objetadas, porque en algunas ocasiones decimos no se permiten y no, sí se permiten. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público, la defensa, es decir, tu contraparte, no las objeta, regularmente el juez no te va a decir nada. ¿Podría hacerlo el juez? Sí, por supuesto, porque tiene una obligación de aplicar las normas y las reglas procesales del juicio, pero regularmente no lo hace, no adopta la posición de tu contraparte. En algunas sí, sí me ha tocado donde le dices al juez, casi, ¿no? Entre pensamiento, híjole, su señora, no le ayude a mi contraparte, que no está atenta, que no me ha objetado. Entonces, no me gusta mucho que no están permitidas, no se permiten. En estricto sentido, le podríamos cambiar por pueden ser objetadas, ¿no? Las preguntas sugestivas, porque recordemos que estamos en interrogatorio y deben ser preguntas abiertas. Las preguntas sugestivas son las que sugieren la respuesta, las que únicamente te orientan a decir un sí o un no regularmente. La pregunta es cerrada. Preguntas capciosas o preguntas confusas que tienen a ofuscar la razón y que tienen como finalidad inmediata poder confundir al testigo. Preguntas que tiendan a ofender al testigo, sobre todo aquellas que atentan contra la moral, salvo que sea muy importante. Hablo de delitos sexuales, por ejemplo. Hay algunas preguntas que pareciesen ser ofensivas, sin embargo, traen un trasfondo y te permiten de alguna manera poder justificarte. En alguna ocasión me pasó un delito de violación y entonces me objeta el Ministerio Público por una pregunta que hice acerca de una cuestión de satisfacción, porque mi teoría del caso estaba basada en que fue una relación consentida y tenía forma de probarlo. ¿Me explico? No que mis preguntas estaban orientadas a ofender hacia la víctima, en ese caso no una víctima. No. Al final senté las bases, lo demostré de otra forma y se me permitió y al final hubo una absolución para mi cliente en ese sentido. Pero si no está relacionado íntimamente con tu teoría del caso, pues por supuesto que puede ser objetable por ofender al testigo y evidentemente te puede llamar y te debería llamar la atención el el juez. Preguntas impertinentes. ¿Qué quiere decir preguntas impertinentes? Aquellas preguntas que no tienen relación con los hechos, que por el contrario no son pertinentes para el caso concreto, que no tienen relación, salvo, insisto, que sea parte de sentar las bases para alguna otra pregunta. A veces pareciera que está fuera de todo contexto, pero si sientas las bases, si explicas, si justificas al momento de que te objetan, te las pueden permitir. Preguntas ambiguas, aquellas que permitirían muchísimas respuestas o una gran variedad de respuestas. ¿Dónde estuvo el 25 de agosto? Dime de qué año, ¿no? Porque este 25 de agosto que pasó estuvo en tal lado, el pasado también. Dígame usted, ¿qué comió el 25 de agosto? Bueno, si me hablas específicamente de lo que le llamamos comida, que es en la tarde, te podría decir, pero el arte de comer como ingerir alimentos, pues podría prestarse a una ambigüedad. ¿Me explico? Dígame qué estaba haciendo el lunes. ¿Cuál lunes, no? ¿Y qué estaba haciendo de qué? ¿Qué estaba haciendo en qué horario? Esas son las preguntas ambiguas. Y preguntas compuestas simplemente son dos o más preguntas en una misma. Dígame qué tomó y cuánto pagó el día que estuvo en el bar. No. Lo único que tienes que hacer con esas es separarlos. ¿A dónde acudió? A un bar. ¿Qué pidió? Tal cosa. ¿Recuerda usted cuánto fue la cuenta? Sí. Ya estás dividiendo las tres preguntas que habías hecho en una misma, que se les llama preguntas compuestas. Dos o más preguntas en una misma. Recomendaciones para el interrogatorio. Es importante hablar con voz alta y pausada. A veces hablamos tan rápido que ni nuestros testigos nos entienden. Te recomiendo mucho abrir la boca, así como lo estoy haciendo en este momento, para que gesticules de mejor manera, para que puedas tener una mejor dicción, una mejor pronunciación de las palabras. Sobre todo la recomendación es cuando interrogas o contrainterrogas a peritos, porque sueles utilizar algunos tecnicismos o algunas palabras muy técnicas relacionadas con la materia, expertise, ciencia o arte del perito o testigo experto que se trate. Abre bien la boca, maneja un color de voz, una tesitura, modula la voz. A veces es como muy plana la voz
y estamos con un nivel de voz muy pausado y suele ser hasta litúrgico. De esta manera. Y si preguntamos, no, dijo usted, y levantas la voz, perdón, no lo escuché. Dígale a su señoría, y entonces si el juez tampoco está atento, porque el ser humano te presta 30 minutos de su atención, ¿eh? Está comprobado científicamente que el ser humano te da 30 minutos de su atención. Y entonces si ya llevas una audiencia de 2 o 3 horas, pues es normal que el juez también se pierda de repente. Y sobre todo que ya lleva 3, 4 audiencias, y sobre todo que las audiencias de juicio, en la mayoría de los lugares lo están dejando en la tarde. Ya tuvieron varias audiencias de juicio a lo mejor, o ya tuvieron algunas actividades previas, o fueron a alguna circunstancia en un tribunal de alzada, qué sé yo, simplemente tienen un mal día. Entonces, acostúmbrate a que tu voz sea motivo para levantar a la persona que no te está poniendo atención. En este momento, pues no veo a los que están ahí, pero de repente hablas, gritas, te mueves. Desafortunadamente nos atan las manos en México. En 2006, fíjate que en Chihuahua al principio se permitía que te pararas. Y eso era genial, fenomenal, que puedas estar parado, que te acercaras al testigo para que no perdiera esa parte de inclusive hasta intimidarlo, hasta que te sintiera. En nuestro país no, es de los pocos países que no te permiten parar, por orden técnico y tecnológico, no por otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque necesitarías un micrófono de solapa, o necesitarías meter micrófonos ambientales donde se escuchara muy bien. Y nos damos cuenta que hay algunas salas, sobre todo en algunos lugares de provincia, evidentemente no diré nombres para no generar un mal comentario, aunque evidentemente no es con esa razón, sino que sí hay carencias en algunas salas, no todas son iguales, y lo sabemos quienes hemos litigado en algunos estados de la República. Algunas veces esos micrófonos son de mejor calidad, otros son de una calidad inferior, entonces a veces no se escucha muy bien. Es más por orden técnico y tecnológico, ¿eh? Se los juro que cuando se implementó la reforma se pensaba, cuando teníamos esas reuniones con el CONATRIP, con la CETEP, en aquel entonces, con la PGR, con el Poder Judicial de la Federación, se hablaba de esta posibilidad, inclusive los cursos que tomamos hace mucho tiempo, quienes fuimos capacitadores o los primeros capacitadores certificados del CETEC, lo hacíamos parados, nuestros ejercicios eran parados, y entonces te volvías histriónico, y te recomendaban mucho eso, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos inclusive, te recomendaban mucho ser histriónico. El abogado tendría que tener esos motes de mover las manos, de voltearse, de agacharse, de bajar la voz, de subir la voz. Necesitabas esa movilidad. Aquí nos han cortado completamente los pies y solo nos dejan las manos, pero eso no importa, que puedas mover tu silla un poquito de lado a lado, por ahí te puede controlar el juez, si lo haces con respeto no tendría por qué hacerlo. Permite que el testigo se tome el tiempo que necesita para contestar, habla con él, evidentemente. Para eso, sobre todo cuando haces contrainterrogatorio, que te permita, en su caso, objetar. Siempre mantén contacto visual con el testigo, aunque él esté viendo o voltee a ver en su respuesta al juez, mantén contacto visual, no leas, no bajes la mirada para ver tus notas mucho. Sí, obvio, tienes que ver cuáles notas, cuáles datos, pero no le hagas la pregunta con la mirada hacia abajo, proyéctale seguridad, velo, quédatele viendo, que escuche la pregunta, que sepa que estás dominador del tema. Recuerda que el protagonista no eres tú, abogado, no eres tú, fiscal, no eres tú, asesor. El protagonista, quien debe lucirse ante el juez, no eres tú con la forma de preguntar, es él con la forma de contestar. El protagonista no eres tú, la estrella no eres tú, es tu testigo. Si tú lo haces brillar, brillas tú como abogado. Lograr que el testigo, por ende, se sienta cómodo, que no se sienta presionado, que no se sienta que no manejas el tema, que no seguiste la teoría porque ya lo habías preparado. No se la puedes cambiar, a menos de que tengas una razón fundamental para hacerlo, si no, no lo hagas, porque entonces no se va a sentir cómodo. Oye, ya me está preguntando del VAR y todavía no hablamos del momento de la comisión del delito, ya me sacó de contexto, ya no me siento cómodo. Y lo aprecias al momento de que te están respondiendo. Formula preguntas claras, sencillas, no te adornes. Evita los tecnicismos, cosas que no entiendan, hazlo claro, fluido, con un lenguaje coloquial. Utiliza lo que la gente al nivel de cada uno de los testigos hace. Es decir, si es un policía, háblale en su argot. Y ustedes avanzaron, detuvieron, presentaron tecnicismos como esos. Si estamos hablando de algún perito, bueno, súbele un poquito el nivel en cuanto a los tecnicismos, pero siempre haciendo formular preguntas claras y sencillas. Y por favor, nunca te enojes con el testigo. Es tu testigo, salvo aquellos casos en que puedas utilizar la técnica del testigo hostil. La técnica del testigo hostil sabemos que es el utilizar reglas de contrainterrogatorio con tus propios testigos cuando sabes que está falseando información, ocultando. De repente ya se vendió, suele pasar, o lo amenazaron. Está pasando mucho eso. Algunos colegas no me dejarán mentir que está pasando mucho eso. Comprar al testigo o bien amedrentarlo. Ya lo amenazaron, ya le dijeron que le van a hacer algo, entonces llegas y dices que, ole, pues habíamos platicado otra cosa. Inclusive lo puedes mencionar, su señoría, esta defensa se reunió con el testigo de descargo y refirió una información diversa, inclusive lo que había manifestado en la fiscalía. Y en este momento está cambiando, está omitiendo cuando tuvimos un acercamiento hace 2 o 3 días y me decía cosas completamente distintas. Solicito me permita tratar al testigo como sí. Y puedes hacerlo, pero si no hay motivo, no te enojes con el testigo, por favor. Escúchalo atentamente al testigo. Está atento a que se registre evidentemente lo declarado. Si ves que el juez volteó, si ves que el juez no le hizo caso al momento del reconocimiento, al momento de que dijo algo importante, pregúntalo.
O también utiliza algunas técnicas como las que te pongo, las técnicas del eco para reforzar algún punto especial. Hay 3 formas de poder hacer esta técnica que se le llama del eco. Haciéndote el incrédulo para repetir la respuesta en forma de pregunta. Te dice a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, como aquí en este ejemplo. ¿Dijo usted que fue a las 10 horas? Sí, a las 10 horas. Entonces, lo único que hiciste es repetir la respuesta que dio tu testigo. Esto es técnica del eco. También te puedes hacer el sordo. Discúlpeme, no lo escuché. ¿Qué dijo? ¿Puede decírselo a su señoría, por favor? Le repite la respuesta y entonces causas ese impacto. Y también solicitando al testigo que haga una demostración de lo que ha señalado. A eso se le llama prueba demostrativa o evidencia demostrativa. Eso es importante y casi no hay abogados que la usen. Atrévete a hacerlo, ¿eh? De repente, las víctimas están narrando, por ejemplo, la posición en la cual los llevaron en el asalto a un local comercial al piso, le pusieron la bota en la cara y entonces, pues, platicadito como que no funciona. Pídele, atrévele a que la víctima, evidentemente, con su colaboración y con su autorización, se pueda poner en esa posición. ¿En qué posición lo tenía? ¿Y de qué forma? ¿Puede usted mostrarle a su señoría la posición ideal? Hay jueces que de repente no les gusta esto. Tienes que aprender también a conocerlo. Sin embargo, no tendrían por qué limitarte en ese sentido. Él, la víctima, puede decir en esta posición y así me pusieron. Porque a veces se pone mucho en duda si pudiste ver en esa posición o no. Y entonces llega la teoría del defensor, por ejemplo, y dicen, no pudo ver, porque si le puso la bota en la cara, limita su ángulo de visión. No limita, sí podía ver porque estaba enfrente. ¿En qué posición? Póngase en esa posición. ¿Lo permite? Sí, adelante. Entonces, atrévanse a hacer evidencia demostrativa. Para que fluya, evidentemente, un interrogatorio, necesita un requisito sine qua non, y ese es preparar a tu testigo. Preparar al testigo previamente al interrogatorio. ¿Qué se hace en esta preparación del testigo? ¿Qué debes hacer tú? No le pidas a tus pasantes, no le pidas a otro abogado que realice la preparación del testigo. Oye, prepara a mi testigo. No, mira, aquí están las preguntas, chécale, dile que se las aprendas, es más, dale una copia. No, hazlo tú. Pero debes identificar también, previamente a esa preparación, debes identificar las proposiciones fácticas. ¿Quién es él? ¿Qué sabe? ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión que le sirven a tu teoría del caso? Vincular entonces esas proposiciones fácticas con las declaraciones de los testigos. A ver, él me sirve para probar el desapoderamiento en el robo. Yo lo que te pido es que dividas la forma en cómo está escrito el delito y en una columna pongas, por ejemplo, los códigos penales de las entidades y el federal son muy similares en la definición del delito robo. Al que se apodere de cosa ajena, mueble, sin derechos y consentimiento. Palabras más, palabras menos. Entonces divídelo. Al que, ¿sale? Segundo renglón, se apodere. Tercero, de cosa ajena, mueble. Cuarto, sin derechos y consentimiento. Quinto, de quien tenga el derecho a disponer de ella. Sexto, a través de, y ahí pones tus agravantes. ¿Me explico? Cuadrito tras cuadrito. Y entonces en el primer cuadrito dice, ¿al qué? ¿Cómo voy a probar el qué? Ese qué se llama Juanito Pérez. ¿Cómo voy a probar que Juanito Pérez es el qué? Lo voy a probar identificando mis proposiciones fácticas. Lo voy a probar con la víctima. Lo voy a probar con los testigos. Lo voy a probar con los videos de la tienda. Lo voy a probar con el radiooperador del C2 que recibió la llamada. Lo voy a probar con los policías respondientes, primeros respondientes. ¿Me explico? Ya tenemos el qué. El qué. Se apodere. ¿Quién me puede acreditar ese desapoderamiento? Me voy con las víctimas. Y entonces empiezas a verificar y a estructurar la vinculación de tus proposiciones fácticas con las declaraciones de los testigos. Y entonces sabes qué es lo importante que te acredite. A través del interrogatorio y el contrainterrogatorio también le juegas a la teoría del delito. También le juegas a la teoría del delito. A veces se piensa que la dogmática penal está alejada de este tipo de cosas. Y que va a ganar aquel que sepa hacer mejores preguntas o que tenga mejores testigos. Y no es así, sino aquel que sea más estratégico y que vaya en consonancia con su teoría del caso y, por supuesto, con la teoría del delito. Entonces, también previamente debes determinar el orden en que serán presentados los testigos. Ya te hablaba cuáles son las técnicas. Seleccionar el orden de las preguntas siguiendo la estructura de la teoría del caso. Eso es lo que haces previamente. Ya cuando lo preparas, pues evidentemente, prepáralo usted mismo. Muéstrale el tribunal. Si tienes la oportunidad, llévalo. Que conozca una sala. Y si no, muéstrale por lo menos una de tus audiencias. Mire, esta es la sala. Hay personas que nunca en su vida se han parado, inclusive primeros respondientes, que es su primera intervención, que sí han tenido varias puestas, pero nunca los han llamado a juicio. Esa es su primera intervención, muéstrale una sala. Y si no, muéstrale, insisto, ponle una de tus audiencias ahí en una pantalla y muéstrale, mire, este es el juez, aquí se va a sentar usted, aquí va a jurar, usted va a estar en un lugar separado de los demás testigos. Aquí se va a parar, le va a preguntar el juez si protesta, va a decir sí protesto, va a levantar la mano derecha según sea el ritual que realicen en cada estado. Muéstrale quién es la persona de toga y que tiene este martillito. Si les dices mallet, a veces como que, ¿qué es el mallet? Dile martillito, no pasa absolutamente nada. Durante el ejercicio de simulación consiga que otra persona lo contrainterrogues. Ideal, no solo interrogues. Y no te recomiendo que interrogues tú y contrainterrogues, no, porque no estás dando oportunidad que otra persona también te evalúe a ti.
No te va a exhibir frente a tus clientes, pero te está evaluando y pídele que alguien sea objetivo, te ataque. Y entonces ahí vas a aprender también que no hiciste las preguntas adecuadas, que no lograste blindar, que no lograste sacar toda la información y que le diste la oportunidad a tu contraparte de pegarte. Entonces pide que sea alguien que sepa, evidentemente, uno de tus colegas, pero que también te ataque, que también se fije cómo estás haciendo preguntas, que también te objete. Es importante que lo hagas. Explique a su testigo que no debe dudar a la hora de responder todas las preguntas, y esto cobra mucho sentido pues con la frase que te compartía hace un momento. Lo más importante del testigo no es la información que posea, sino la credibilidad que proyecte al juzgador, y va de la mano con esto. No debe dudar a la hora de responder, porque es principio en mediación, porque no es lo mismo que el juez se lo platique al Ministerio Público cuando establece sus datos de pruebas, a que ahora sí lo vea frente y que sepa si duda, si menciona algo de manera correcta, si está dudando, si se voltea. Por ahí me está diciendo Francisco Javier Gómez Vivian, ya no se escucha bien, súbanle por favor. Me indican por favor si alguna otra persona tiene ese problema o es una cuestión personal de Francisco. Sin problema, es nada más él. Francisco, ojalá y puedas checar ahí tu conexión, porque mira, todos los demás en el chat me están diciendo que, bien, ojalá y puedas checar ahí tu conexión, Francisco. Gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, también. Y bueno, me detuve en esa parte porque es importante que todos nos escuchen bien, pero confirmado que es un tema personal, Francisco, a lo mejor reinicias o cámbiate de modo, no sé, ojalá y se solucione. Muchas gracias. Decía yo que le debes explicar al testigo la importancia que tiene, que siempre sea sincero y que sea veraz. Una de las cosas que te recomiendo es bien importante porque a veces genera una duda. Explícales que tu contraparte les puede preguntar si se reunieron contigo. Y en algunas ocasiones suele pasar con el Ministerio Público, que a veces no lo hacen, y tú como defensores, usted se reunió previamente con el Ministerio Público en su oficina, ¿cierto? Y entonces se quedan así, no saben qué decir porque piensan que es malo o viceversa. Tus testigos como defensor le preguntan al Ministerio Público, ¿se reunió previamente con la defensa? Entonces diles que digan que sí, sí. ¿Para qué? Para conocer qué es la información que iba yo a vertir aquí, para poderme dar recomendaciones. Ah, le dijo lo que quería que dijera en juicio. No. ¿Qué le pidió el defensor? Que dijera la verdad y nada más que la verdad. ¡Pum! O lentes aquí como el meme. Te quisieron pegar en ese sentido, pero tú ya lo habías preparado. Ojo con eso, ¿eh? Si me está escuchando algún fiscal, háganlo, porque de repente se les pega ahí los defensores sin problema. ¿Por qué? Sabemos que en el descubrimiento probatorio tenemos la oportunidad de platicar con los testigos de la contraparte. Eso no es legal, ilegal, perdón, ¿eh? No es ilegal que platiques con los testigos de la contraparte. Por supuesto que no. No es para nada legal, es más, tendrías que hacerlo. En algunas ocasiones te cuesta trabajo porque no se quieren acercar, sobre todo si son víctimas y son primeros respondientes, pero podrías hacerlo sin problema alguno. Por lo menos que no te pase con tus testigos. Si les preguntan si te reuniste con ellos, sí. Ah, ¿lo preparó entonces para que usted viniera a decir lo que mencionó? No. Simplemente me pidió que dijera la verdad y nada más que la verdad. ¡Bum! Cachetadón, con guante blanco a la contraparte, pero atrévete a prepararlo en ese sentido. Y por supuesto debes conocer todas las respuestas de las preguntas del testigo. Explica el proceso de objeciones también y cuestiones de debate que pueden presentarse en audiencias. A veces no saben qué son las objeciones y tú no le explicaste qué eran las objeciones. Ah, mire, durante el interrogatorio o contrainterrogatorio usted va a escuchar una palabra, probablemente objeción. ¿Qué es una objeción? Explícale, es un mecanismo que tenemos los abogados para quejarnos, con esas palabras sencillas, para quejarnos de la pregunta. ¿Por qué? Pues porque puede ser una pregunta ilegal y no la voy a permitir. Usted siéntase con la confianza de que voy a estar pendiente de que no hagan ese tipo de preguntas. Para eso le pido que, sobre todo en interrogatorio, se tome 3 segunditos para responderle la pregunta al Ministerio Público o la pregunta que hace el Ministerio Público. Si en esos 3 segundos yo no hice una objeción, conteste, no hay ningún problema. Pero si usted escucha la palabra objeción, no conteste absolutamente nada hasta que el juez resuelva y se lo pide. De esa manera sencilla, explícale. Es más, muéstrale en una de tus audiencias ese proceso de objeción para que lo sepa. Anticipa las preguntas de la contraparte. Ya debes saber dónde te va a pegar. Y en algunas ocasiones es mejor que tú saques el golpe. Tenemos por ahí una contradicción en el informe policial homologado del primer respondiente. Lo hizo mal, plasmó unos datos y ahí nos va a pegar. Ya lo conozco. Conozco al defensor y nos va a pegar ahí, pues entonces le quito el dulce de la boca para que en lugar de que él lo muestre como una contradicción, yo lo haga ver un error, pero subsanable. Imagínense que soy fiscal, usted refirió que realizó el llenado del informe policial homologado. Sí, sí lo hice. Platíqueme de este informe policial homologado. Bueno, lo hice, lo lleno, tal. ¿Usted firmó el informe policial homologado? Sí. ¿Este informe policial homologado a quién se lo presentó? No, lo presentó al Ministerio Público. ¿Usted revisó el informe policial homologado? Sí, sí lo revisé. ¿A qué hora eran cuando usted presentó el informe policial homologado? Aproximadamente a las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas llevaba trabajando en ese momento sin dormir? Pues aproximadamente unas 25, 27 horas, porque yo tenía que salir a las 9 de la noche y me seguí. Es decir, en ese momento usted ya estaba cansado. Sí. ¿Usted revisó con posterioridad ese informe policial homologado, es decir, después de la apuesta? Sí, ya más descansado, leí, ¿encontró alguna inconsistencia? Sí, encontré una inconsistencia. ¿En qué consiste?
Ah, consiste en que erróneamente yo puse que la hora era tal, tal, tal. Erróneamente, dice usted, sí. ¿Cuál es la hora que usted plasmó erróneamente? Las 12 horas. ¿Y cuál es la hora que debería ser correcto en ese informe? Las 11 horas. Esas 11 horas, ¿usted las plasmó en algún otro documento? Sí, cuando rendí mi informe o cuando rendí mi entrevista ante el Ministerio Público. Cuando usted rinde la entrevista ante el Ministerio Público, ¿qué hora estableció? Las 11 horas. Es decir, el informe policial homologado, a pesar de mencionar las 12 horas por un error humano que usted mismo está reconociendo y es digno de reconocer, dice las 12, pero lo correcto es las 11, ¿cierto? Sí, eso es lo correcto. ¿Se dan cuenta todo este juego de palabras para qué era? Para quitarle la oportunidad al defensor de que él me atacara con eso, porque si lo hace el defensor en contrainterrogatorio, yo no anticipé sus preguntas, yo no anticipé mis debilidades, me va a pegar más fuerte. Y entonces no es lo mismo que la persona que presenta a su testigo deje que se justifique a que se justifique después de que me golpearon. El impacto no es el mismo. Por eso es importante que realicemos esa identificación de preguntas que va a realizar la contraparte y sobre todo nuestras debilidades. Que realicemos también simulacro de técnicas de refrescamiento de memoria. Por ahí se movieron un poquito las láminas, no sé, a lo mejor a la hora de guardarse, pero es realizar el simulacro de refrescamiento de memoria. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece la técnica para poder dar lectura parcial o apoyar memoria, refrescar memoria para evidenciar o superar contradicción. Eso depende cómo lo vayas a utilizar. Superar contradicción es refrescarle la memoria. Te es importante que mencione el nombre, te es importante que mencione la fecha, la hora, ya no se acuerda, practica el simulacro. A ver, señor, si usted ya no se acuerda y me es muy importante, yo le voy a preguntar si ese dato que usted en este momento no recuerda, lo plasmó en algún documento. Usted me va a decir que sí. Y yo le voy a preguntar en qué documento fue. Y usted me dice que lo mencionó en su entrevista ante el Ministerio Público el día de los hechos. ¿Cuándo rindió esa entrevista? Y me va a dar la fecha, si se acuerda de la fecha. Y en ese momento yo voy a solicitar permiso para ponerle a la vista de usted un documento, probablemente le subraye el dato que yo quiero que me diga, previa vista se lo voy a pasar a mi contraparte y después se lo voy a poner a usted para que me lea. Primero le voy a hacer algunas preguntas, si esa es su entrevista, me va a decir que sí, y le voy a decir por qué está tan seguro, me va a decir por qué tiene su firma y por qué verificó que es lo mismo que usted declaró en el Ministerio Público. Ya que me lo identificó, le voy a pedir que lea lo subrayado. ¿Estamos? Sí, y entonces lo practicas. Es importante para que refresques la memoria. Es importante que establezcas alguna técnica con el testigo para que en lugar de no lo recuerdo, por ejemplo, yo lo que hago con mis testigos es que les digo, porque el no lo recuerdo o no me acuerdo es muy común. Y entonces yo les digo, vamos a tener una clave. Cuando usted quiera que yo haga este refrescamiento de memoria, me va a decir, en este momento es difícil recordarlo. Es un poquito más elaborado, pero es una clave que yo me doy cuenta que necesito hacerlo, que él quiere que lo hagamos. También le debo explicar, no lo podemos hacer tantas veces, porque eso también es contraproducente. Hay abogados que hacen el refrescamiento de memoria 2, 3, 4, 5 veces en un mismo órgano de prueba. Eso es malo, porque entonces tú como contraparte llegas y lo destrozas, porque le empiezas a preguntar, se queda callado. Ah, no se preocupe, señor, ¿quiere que le pase su declaración para que la lea? Digo, porque lo han pasado 5 veces en esto. Le juegas un poquito a esta circunstancia de ser hasta cierto punto, pues te ríes del testigo, y es malo hacerlo tantas veces. Hay que identificar puntos débiles, revisar declaraciones previas. Es importante que revises las declaraciones que hizo el Ministerio Público. Si estás ante primeros respondientes, revisar Registro Nacional de Detenciones, revisar entrevista ministerial, revisar lo que plasmaron en el informe policial homologado, en los anexos del informe policial homologado, en las inspecciones que hicieron, verificar errores en peritajes. Muchas veces se cometen errores en los peritajes también en cuestiones de horas, en días, en cuestiones de los datos de identificación, porque a veces los peritos manejan el mismo formato. Sí le van cambiando datos, pero hay ocasiones que le dejan datos de un peritaje anterior y vienen otros datos que tu contraparte puede establecerlos mejor que tú, verifiques esos errores y, por supuesto, establezcas que es forma y no es fondo y le permitas justificarlo antes de que la contraparte realice el contrainterrogatorio. Anticipa estrategias de refutación de su contraparte, investiga a los testigos sobre antecedentes de credibilidad, disciplina o causas de desacreditación. Es importante que lo puedas hacer. Si vas a... son policías, pues verifica, solicita inclusive a través de transparencia si han sido sancionados, porque si llega a decir aquí en audiencia que no han sido sancionados y tú tienes los documentos a través del portal de transparencia, de acceso a la información de que sí fueron sancionados, pues lo puedes hacer caer evidentemente esa contradicción y le rompes lo más importante que tiene un testigo, que es su credibilidad, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tips pudiera darte para el defensor? Para que puedas realizar la elaboración del plan de interrogatorio por temas y nos preguntas. Es importante que no lleves tus preguntas escritas. No hagas eso. Esto es diferente, con todo respeto a la materia civil, familiar, que en algunos yo he visto, porque por ahí me puede salir algún civilista y me dice, no, eso ya no se hace. Yo he visto que muchos hacen su famoso pliego de posiciones, me parece que le llaman, y entonces lo anticipas y lo metes en un sobre y esto es un ritual. En materia penal no. Estructúralo por temas.
por temas. Planifica el interrogatorio, sí, pero no escribas las preguntas. No hagas ese, mucho menos se las des así a tu testigo. Se las está aprendiendo. ¿Por qué? Porque si en ese momento no se las haces tal cual se la aprendió, vas a tener un problema. Por eso estructúralo por temas. Nunca lo hagas por preguntas. Planifica tu interrogatorio por temas, no por preguntas. Pon atención, toma nota de todos los puntos que vas a preguntar y sobre todo también lo que te va respondiendo el testigo. Toma nota de esas respuestas que te servirán probablemente para una segunda intervención o en esa misma intervención para que puedas aclarar. Evidentemente, revise el auto de apertura a juicio. Es importante verificar alguna circunstancia de incorporación de evidencia, sobre todo. Hay ocasiones de verdad que se les ha pasado a fiscales, sobre todo fiscales porque tienen ellos las evidencias, se les ha pasado la incorporación con el testigo idóneo. O sea, están tan metidos en el interrogatorio y no verificaron que con ese testigo tenían que meter las fotografías o tenían que meter los videos. Y de repente liberamos al testigo, sí lo liberamos, pum, y ya se quedó sin meterlas. Y después pretende incorporarlas, introducirlas a juicio como prueba por un testigo diverso y entonces tu contraparte se va a oponer y ya no vas a poder meterlas. Por eso es importante que estés verificando siempre el auto de apertura judicial y veas con cuáles sí vas a establecer o no. Para esta estructura del interrogatorio, yo te recomiendo guiarte por esta pirámide invertida de la declaración. La pirámide invertida de la declaración que establece la presentación, que es presentación y acreditación, la escena, que es el contexto donde quieres que esa persona brille por su declaración, y la acción de conclusión, es decir, aquellas preguntas que te van a fortalecer en cuanto a los detalles, las precisiones que realice o que refuerce con una forma distinta de preguntarle lo mismo, pero se lo pregunto en 2 o 3 ocasiones para que quede muy claro. Y vamos a explicarlo de esta forma. ¿Qué es la famosa presentación y acreditación? Esas son preguntas para precisamente legitimar al testigo, acreditar al testigo. ¿A qué se dedica? El tiempo de realizarlo, la expertise, qué conocimientos tiene, juicios previos, sanciones, todo para demostrar su utilidad y pertinencia como declarante del juicio. Regularmente aquí se da más hacerlo cuando son testigos expertos, cuando son peritos o cuando son algún testigo con conocimientos especiales o bien cuando es primer respondiente, se da mucho. Pero también con otros testigos, pues básate a qué se dedica, cuántos años ha tenido problemas con la justicia, ha sido detenido, cosas así que le den, pues es una persona con un modo honesto de vivir, económicamente activo y ponle atención, juez. Esa es la presentación y acreditación. Va a ser tan larga dependiendo, pues, tu estrategia y dependiendo el tipo de testigo que tú tengas. 2, escena. Una vez que ya acreditaste, legitimaste al testigo, estas preguntas que llamadas de escena tienen como objetivo que tú coloques en el contexto de los hechos. Ok, ya me hablaste de eso, a ver, ¿por qué estás aquí? Ah, por una puesta de disposición que realicé. Esa es la escena. Háblame entonces de la puesta de disposición. Ah, por un delito que presencié. Ah, esa es la escena, ese es el contexto. Entonces, de ahí debes transitar desde el conocimiento mínimo de las cosas hasta el conocimiento general. Es decir, qué tanto conoces de algo y cómo está sustentado. Y también es importante que dentro de estas preguntas legitimes otros testigos. Es importante, porque de repente dicen que hubo 5 testigos presenciales y ninguno legitima a otro. En su testimonial ninguno legitima a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que Jorge Mancilla nunca refirió que también estaba Pedrito, Juan, Hugo, Paco. No lo dijo. En todo momento dijo que él estaba y se encontraba, inclusive hasta dijo que estaba solo. No es así. Si tenemos 4, engárzalos, haz esas preguntas de transición para que te refieran con quién estaban. Sobre todo pasa con policías, ¿no? De repente, a bordo de tal patrulla en compañía de fulanito, de menganito, de perenganito. Ah, ok, ya los estás legitimando y los otros van a decir lo mismo. Pero a veces se nos pasa esto, abogados, y no legitimamos otros testigos. Y entonces la contraparte lo puede utilizar. Lo puede utilizar a lo mejor y no las preguntas que le hace, porque si le dice usted estaba solo, pues ahí ya se va a acordar el testigo y va a decir con quién. No, lo va a utilizar en sus argumentos de clausura. Su señoría, a pesar de que se presentaron 5 testigos supuestamente de cargo, que coincidieron en circunstancias de tiempo, modo, lugar y hasta ocasión, ninguno de ellos, usted escuchó, a ninguno de ellos decir que se encontraban más personas, porque en todo momento nos hablaban circunstancias que solo vivieron ellos y que no fueron capaces de, a pesar de la cercanía, y a pesar de estar en un mismo lugar, es más, un espacio cerrado, mencionar que había más personas, lo cual genera tal. ¿Me explico? Eso lo va a utilizar tu contraparte. Ten mucho cuidado en la legitimación. Como parte también de las acciones, estamos en el rato de los hechos y estas preguntas que tú realizas van encaminadas a que el testigo, de manera específica y clara, realice la interrogación principal de los puntos de prueba fijados en la teoría del caso. Ya nos van a comenzar por ahí, René, a rayar la pantalla. Y finalmente, la conclusión, el clímax. Cierra de manera fuerte. Ya te dijo la información, ya fuiste específico en algunos puntos. Vámonos al clímax de la testimonial. Cierra fuerte. Es decir, cuando se termina, ya vas a terminar la participación del testigo preguntando su impresión general de los hechos, descritos de forma que los percibió. ¿Por qué sabe usted esto? Ah, güey, ya todo esto, porque yo estuve presente, porque yo estaba ahí, porque yo me coloqué tal, porque yo fui el policía que lo detuvo. ¿Me explico? Y es, ¿cómo lo percibió?
y evidentemente hacer un breve resumen para que el juzgador lo escuche. A ver, policía, usted me dijo entonces que recibe la llamada, acude entonces, la persona le pide, usted realiza una persecución material que ya nos describió, posteriormente detiene, lee sus derechos y pone a disposición, ¿correcto? Sí, ok. Ya lo que hiciste es hacer un breve resumen para que el juez escuche nuevamente los relatos más importantes, pero ahora en tu voz, por si perdió detalle alguno de lo narrado. ¿Sale? Ahora bien, punto importante y toral del interrogatorio. Incorporación de evidencia. Esto regularmente es realizado por el Ministerio Público, pero eso no está exento de que también los abogados, defensores, lo podemos hacer con nuestros propios testigos. Insisto, es más general que lo hagan los ministerios públicos porque ellos tienen a su resguardo inclusive las evidencias que forman parte del cúmulo probatorio. ¿Cómo se hace la incorporación de evidencia? Esta famosa prueba material que se nos hace el descubrimiento probatorio, que nosotros como abogados debemos conocer, que debemos manipular inclusive de forma idónea, debemos ir, sacar fotos, todo lo que queramos hacer sin problema alguna, sobre la prueba material, sobre objetos, documentos y algunos otros medios. Regularmente son objetos, regularmente son documentos, incluyen ahí, por supuesto, el audio y el video, que también son documentales, ya sean públicas o privadas, y pueden ser algunos otros medios. Es importante establecer que la prueba material debe hablar, se debe acreditar. Para esto, la acreditación de la prueba material es propiamente que un testigo esté en condiciones de declarar acerca de ese objeto, de ese documento, su origen, su finalidad, su uso y su relación directa con tu teoría del caso. Al respecto, el artículo 383 del Código Nacional nos habla de la famosa incorporación de la prueba. Y nos dice, los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que lo reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrán incorporar al juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Entonces, la acreditación es fundamental, es importante acreditarla. Si no se acredita, fehacientemente tú como contraparte, la persona que está pretendiendo incorporarla, puedes oponerte porque no ha quedado debidamente acreditada. Gracias, René Beitia nos dice que fue un error. Gracias, René, te aprecio mucho la información. De repente nos pasa, ya saben, que se mete gente sin qué hacer y nos han rayado la pantalla. René, de manera cabal, nos dice que fue un error. Gracias, René. Entonces, es importante la acreditación. ¿Qué características tiene la prueba? O debemos verla de esta manera. Esta prueba material hablan por sí mismos. Tienen que hacerlo, ¿eh? No en sentido literal, pero debemos hacer que la prueba material hable. También no pueden ser contraexaminados, es decir, es un objeto, es una documental, como tal no pueden ser contraexaminados, no se les puede preguntar a un objeto, un arma, un cuchillo, droga, documentos, un video, no. Exigen ser acreditados como tal, forzosamente. Ya vimos el artículo 383 del Código Nacional que nos habla que no se pueden incorporar si no son debidamente acreditados y necesitan para ello de un testigo perito. ¿Por qué se dice que hablan por sí mismas? Bueno, porque las vamos a hacer hablar a través de un testigo, a través de un perito, a través de una víctima, dependiendo qué tipo de prueba material tenemos. ¿Cuáles son los pasos que debes saber para incorporar una prueba? 5 pasos. Selecciona el testigo idóneo. Debes identificar, de acuerdo también a tu teoría del caso, a tu estrategia, pero también siguiendo las reglas seguidas en el auto de apertura a juicio oral. No te puedes salir porque si la prueba material se mencionó que iba a ser exhibida, iba a ser presentada a tal y a tal y a tal, y lo pretendes hacer con alguien distinto, corres el riesgo de que te lo objeten y que no se permita. Si está atenta a tu contraparte, puede ser que no se dé cuenta, o puede ser que el juez sí se dé cuenta y también lo hace, porque también para eso es el auto de apertura a juicio oral, para que el juez se ciña a lo que viene autorizado por un juez ulterior, un juez en una etapa ulterior, que fue el juez de control en la etapa intermedia. Ojo con eso. Selección de tu testigo idóneo. 2, relato de los hechos y descripción del objeto. Es decir, dentro de los mismos hechos se debe mencionar ese objeto. Y después que te describa ese objeto. ¿Qué características tiene? Algunas circunstancias que lo hagan único, como un número de serie, como algo muy característico de ese objeto. 3, solicitar el permiso para exhibir el objeto, al testigo. 4, correr traslado a la contraparte, que vea que es el mismo objeto, que previamente ya conoce por el descubrimiento probatorio. Exhibir el objeto al testigo y que comience a acreditarlo. Va a autenticar el objeto, el testigo. Autenticar quiere decir que sea el mismo que tiene, te va a hablar de él, lo va a describir. Después, validar los cambios en su estructura o contenedor. Puede ser que no sea el mismo contenedor, puede ser que ya esté violentado el sello que le puso. Por X o Y razones, pregunta sobre los cambios en su estructura o el contenedor. ¿Por qué tiene esos cambios? Si es que te lo manifiesta. Solicitar la incorporación de una vez que fue acreditada en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales y utilizar el
objeto. Solo hasta que sea incorporada como prueba, entonces sí puede proceder a la manipulación del objeto, mostrar y realizar lo que te decía hace ratito, evidencia demostrativa. Sí lo puede realizar, siempre y cuando evidentemente no comprometa la seguridad de nadie en la sala. Aquí te lo pongo de esta manera, con una pequeña muestra de cómo serían las preguntas, estos 9 pasos. Tengo en mis manos, ya que te habló, estos después a que te habla de ese objeto y lo escribe. Tengo en mis manos la evidencia marcada como número 1 por esta fiscalía. Solicito a su señoría, previa vista de mi contraparte, ponérselo en las manos al testigo, ya que él mismo lo ha referido en las diversas preguntas que he realizado. Se le muestra a la contraparte lo ve, no habrá objeción alguna, a menos de que haya realizado alguna alteración que tú no conoces o no sea el mismo. Se acercan al testigo. Aquí, bueno, se establece, me acerco al testigo, tendría que ser, pero no, aquí tiene que ser a través del auxiliar de sala o la auxiliar de sala, se acerca al testigo y entonces le muestran al testigo y le preguntas si reconoce, sin que lo describas, ¿reconoce usted esa arma de fuego tal? No. ¿Reconoce usted lo que han puesto en sus manos? Y entonces él va a decir, sí, sí lo reconozco, es el arma tal, tal, tal. Preguntarás, ¿por qué lo reconoce? Porque yo fui el primer respondiente que realizó no nada más la preservación, sino como ya expliqué, dado que prioricé porque comenzó a llover o porque no era un lugar seguro, prioricé, realicé yo mismo el levantamiento, el embalaje y puesta a disposición. Le puedes pedir que describa algunas variaciones si fue ese mismo contenedor, qué cambios han sufrido desde el momento en que usted lo recolectó hasta este momento. Bueno, veo que ya mi sello está violentado, hay unas incrustaciones de otros sellos e inscripciones acerca de que fue sometido. Usted sabe a qué tipo de cambios, tengo conocimiento que se le practicaron periciales en materia de balística, en materia de dactiloscopía. ¿Conoce usted los resultados? No, no los conozco. No es tampoco su obligación. Una vez de que ya lo ha acreditado, con esos cambios, está seguro que sea, te va a decir que sí, pides al juez que se tenga por incorporada de acuerdo al 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales y solo hasta que ha sido incorporada, entonces sí pides permiso al juez para usar la prueba con cualquier propósito, sobre todo evidencia demostrativa. Esos serían los 9 pasos. Y bueno, dentro de esta parte del interrogatorio y que funciona también para el contrainterrogatorio, debemos hablar evidentemente de las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Es un mecanismo a través del cual las partes van a manifestar su descontento con las actividades de la contraparte, específicamente las preguntas que realiza mi contraparte. ¿Por qué? Porque están afectando lo establecido en el código o algún derecho, están violando esas normas procedimentales, esas reglas que vienen en el Código Nacional, o bien, aunque no vengan de esta manera, pero pueden violentar a mi cliente, pueden ofuscar la razón o pueden de alguna manera ofenderlo. Es una manifestación de contradictoriedad porque recordemos que estamos en un sistema acusatorio de corte adversarial. Adversarial viene de adversarios, de que podamos confrontar, controvertir todo. Y por supuesto que hasta una pregunta podemos realizar una objeción manifestando ese principio de contradictoriedad a que hace referencia uno de los principios del sistema acusatorio de corte adversarial. ¿Qué función tienen las objeciones? Tener un control del cumplimiento de las reglas ético-jurídico del debate. No nada más lo jurídico, sino también lo ético. Para considerar, por ejemplo, puede ser que la pregunta no sea ni confusa, ni sugestiva, ni compuesta, sea buena la pregunta jurídicamente, pero no ética, atenta contra la moral. O bien está gritando, está tratando de ofender, está intimidando. Bueno, entonces dígame por qué tal. Objeción, su señoría. Objeción. No hay necesidad de gritar, tal. ¿Me explico? Por eso es que me mencionó ético-jurídico. No nada más es solo lo jurídico, porque en estricto sentido diría su señoría, estoy haciendo una pregunta, sí, pero nos estás faltando la ética. No hay necesidad de hacer eso. Entonces también esta es una parte de generar límites a la posibilidad de examinar un testigo. No lo dejamos lo que tú quieras preguntar, no. Ponemos límites y esos límites se establecen a través de las objeciones, porque será la forma de poder controlar, intervenir en la producción de la prueba. Tú como contraparte estar atento. Por supuesto, si no estás de acuerdo con una, manifiestas la contradictoriedad a través de una regla muy sencilla. Solo lanzas la palabra objeción. Muchos levantamos la mano, ni siquiera sería necesario. Ahorita inclusive vieron yo, objeción, su señoría. Solo hacerlo es ya parte de como del estilo, pero lo hacen muchos, Muchos levantan objeción, su señoría. No es necesario, mientras tú digas la palabra objeción con eso nada más. Entonces, es importante saber qué preguntas son objetables. Hace ratito decíamos preguntas impertinentes, inconducentes también llamadas, es decir, que no tienen relación o relevancia decisiva para el juicio, no tienen relación con los hechos a menos de que establezcas las bases. Preguntas que no sean claras, que sean confusas o que ofusquen la razón. Preguntas ambiguas, preguntas que encierran diferentes significados que son confusas, preguntas capciosas que tienen por objeto confundir al testigo o tergiversar la prueba, por ejemplo, cambiarle el color. En el vehículo rojo que usted había mencionado, a ver, objeción, su señoría, no mencionó ningún vehículo rojo. Dijo y especificó las características del vehículo refiriendo que el color era azul. El Ministerio Público o la defensa pretenden ofuscar la razón del testigo, ¿vale? Las sugestivas que decían que contienen la respuesta. Solo están prohibidas en interrogatorio directo, salvo cuando las preguntas son introductorias. Es decir, estás en interrogatorio, pero le dices, ¿usted es elemento de la policía?
Sí, es una pregunta sugestiva. Solo te va a decir sí o no, pero es una pregunta introductoria. Entonces, ahí sí estaría permitido. No te pega. También en preguntas muy evidentes, preguntas que son de explorado derecho o de explorado conocimiento. Y tres, es lo que les decía yo, la figura del testigo hostil. También aquellas preguntas son objetables, las preguntas que contienen más de un hecho, que se le llaman preguntas compuestas. Dos o más preguntas en una misma pueden ser objetables. También las preguntas ya contestadas, es decir, realiza una pregunta que ya fue contestada en un segmento anterior, objeción, su señoría, esa información ya la brindó. ¿Por qué lo hace? Pues con la finalidad de que dé una respuesta distinta o diversa a la que manifestó en un segmento anterior su contraparte, siempre y cuando efectivamente hayan sido contestadas. Si fue una contestación diversa, un planteamiento diverso, estará obligado a contestarlas. Las preguntas de opinión pueden devenir impertinentes, salvo que sean testigos, expertos o peritos o sean ofrecidos en esa circunstancia. De lo contrario, y para usted tenía cara de maleante o no, pues no viene aquí a decir eso, es una opinión. O pedirle un juicio de valor, también son objetables. ¿Qué es un juicio de valor? De acuerdo a su experiencia, usted actuó de manera correcta, objeción, su señora está pidiendo un juicio de valor. Y además es un juicio completamente, pues, unilateral, es hacia él mismo, por supuesto que va a decir que sí. ¿Me explico? Entonces, de opinión o de valoración son prohibidas a menos de que sea un testigo experto que sea ofrecido de esa manera o bien un perito al momento de dar sus conclusiones. Pregunta que tergiversa la prueba, es decir, una versión distinta a la prueba presentada o que no forma parte de la prueba. Preguntas que presionan indebidamente, levantar la voz, gritar y demás, presionan indebidamente. Preguntas que recaen sobre información prohibida en el juicio, sobre todo aquellos que son los famosos acuerdos probatorios. Si ya es un acuerdo probatorio, precisamente uno de los objetivos de llegar a acuerdos probatorios es que las partes ya no hagan controversia. O sea, ya dijimos que los hechos fueron el día 25 de julio y entonces estoy tratando de hacer sobre la fecha porque curiosamente en lugar de 25 dijo 5 de julio, ya ni siquiera es tema porque ya está en un acuerdo probatorio. Entonces puedes decir, objeción, su señoría, es materia de acuerdo probatorio, le pido, requiera a mi contraparte, se abstenga de realizar ese tipo de preguntas sobre contenido de acuerdos probatorios que él mismo suscribió y que él mismo aceptó ante el juez de control en la audiencia intermedia. Y de esa manera le van a llamar la atención. ¿Qué recomendaciones hago respecto a las objeciones? Formulación instantánea. Estás atento, atento debe estar el abogado antes de que conteste el testigo, porque si no, si ya contestó y tienes objeción, pues te va a decir el juez ya la contestó. Y aunque pudieras tener razón, no va a tener el impacto deseado tu objeción. Una breve fundamentación. Algunos jueces te lo permiten y otros no, también debo aclararlo. Es decir, en algunos basta con que solo digas objeción y no justificas nada. Y hay algunos que sí te dicen, argumente abogado, objeción su señoría, es una pregunta sugestiva toda vez que tal. O hay algunos jueces que únicamente les gusta que digas objeción sugestiva y no digas nada más. Inclusive te lo advierten al inicio del juicio. Entonces, esto de la breve fundamentación solo si te requerido. Al defender la pregunta, referirse a la objeción específica, es decir, objeción sugestiva, objeción confusa, objeción impertinente. Mecanismos para evitar efecto negativo, establece esos mecanismos, es decir, previamente explícale a tu cliente que no conteste en las objeciones hasta que el juez le diga. Y lo más importante y que ha sido la base de esta charlita que estamos teniendo, realiza todo con un tinte estratégico y no estético, no técnico, ¿me explico? Al principio, aquellos estudiantes que me están escuchando, personas que apenas van iniciando en esto, al principio vas a ser mucho más estético que estratégico. Es normal, tampoco seas tan duro. Hace más de 15 años que inicié yo en esto, yo objetaba todo, todo. Objeción, su señoría, es confusa. Objeción, es ambigua. Objeción, su señoría. Y llega un momento en que cansas al juez, Llega un momento en que cansas al juez. También te soy sincero, en algunas ocasiones debes, o más bien en algunas ocasiones no, siempre debes conocer o procurar conocer a tu contraparte. Yo, por ejemplo, ya conozco a muchos amigos, que inclusive podemos ser amigos fuera de nuestro ámbito laboral, ministerios públicos que pertenecen al área de litigación. Y ya los conozco. Si me está escuchando alguno, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Grandes profesionales. Pero ya los conozco. Y ellos a mí. Y, por ejemplo, algunos sé que son tan efectivos en el interrogatorio que si yo lo dejo se me va como hilo de media, comúnmente dicho. Entonces tengo que pararlos. ¿Están de acuerdo conmigo? De alguna manera. Entonces a veces me aviento una objeción. Ya está comiéndose al testigo. O en un contrainterrogatorio que les hacen a mis testigos, ya lo está comiendo y si no lo paro me lo va a acabar, me lo va a destruir. Objeción, su señoría, es sugestiva, imagínense, sugestiva en contrainterrogatorio, ¿no? El juez te va a ver así como, es contrainterrogatorio, abogado, ¿no? Perdón, su señoría. Pero mi intención no era esa, mi intención era pararle, porque sé también que en algunos compañeros de litigación, algunos ministerios públicos, en mi caso como defensor, cuando les corto el ritmo se pierden, de verdad. Y ellos también han de identificar debilidades mías, por supuesto. Pero he identificado que cuando los objetas, les empiezas a objetar o decir cosas, se pierden en ese sentido, entonces les cuesta retomar en ese sentido. Por eso es que es importante que trates de conocer, que estudies a la contraparte, que son los ministerios públicos, o si eres ministerio público, aprende a conocer a los abogados que más te empiezas a topar en tu lugar de
acción. ¿Qué procedimiento se hacen las objeciones? Sencillo, de manera oral, tan pronto se formule la pregunta, antes de que el testigo empiece a responder, y puedes decir solamente objeción sugestiva, objeción capciosa, nada más. Se escuchará al que formuló la pregunta si es que el juez lo solicita. Si el juez lo solicita, entonces argumentarás. Si no lo solicita el juez, entonces no argumentes. El juez va a resolver de inmediato y ante las objeciones no existe recurso alguno. No existe recurso alguno, es de inmediato, es un mini juicio que se hace, por así decirlo, resolver esa litis, esa objeción, pero no admite recurso alguno. Por supuesto, si te limitan en las objeciones, eso es otra cosa. En algún momento me preguntaban a uno, bueno, ¿qué pasa si el juez no me permite hacer objeciones? Eso tampoco es cuestionable, eso por supuesto que sí. Es más, sería hasta materia de una reposición de procedimiento. Que el juez no te permita hacer objeciones, imagínate, objeción, su señoría. No. Adelante, testigo, me estás coartando mi derecho. Si piensas que no es correcto mi planteamiento, resuelve, pero no me puedes coartar mi derecho. Eso sí sería materia inclusive de reposición de procedimiento. Pero el hecho de que el juez resuelva escuchando las partes o simplemente le dijiste que es sugestiva, para él no es así. Resuelve y no hay recurso alguno en ese sentido. Y bueno, sentando estas bases, pues vámonos al contrainterrogatorio, que si ya tenemos las bases del interrogatorio, podemos entender un poquito más fluido este contrainterrogatorio. Primero entender que ahora, si el interrogatorio es el trabajo que hago con mis testigos, el interrogatorio será el trabajo que yo hago con los testigos presentados por mi contraparte. A menos, insisto, que sea un testigo hostil, donde realizaré yo un contrainterrogatorio. Dicen que la herramienta más excelente para conocer las mentiras es el contrainterrogatorio. Me parece que sí, pero yo lo pondría a la par del interrogatorio. De verdad que es muy importante, tan importante es el interrogatorio como el contrainterrogatorio. Sin embargo, los abogados estamos más ávidos a contrainterrogar que a interrogar. Es decir, por cada 5 órganos de prueba, 5 testigos del MP, habrá uno de la defensa. Regularmente son menos los testigos de descargo que los testigos de cargo. ¿Por qué? Pues porque la representación social va a ofrecer a la víctima testigos, primeros respondientes, peritos, policías de investigación. Bueno, tú solo algún testigo de descargo y ofrecer, aunque ofrezcas, y tendrás que ofrecer también a los mismos del MP. Eso también le pongo un super paréntesis, no te quedes sin testigos. ¿Por qué? Si nada más tienes un testigo nuevo, un testigo de descargo, ofrece también los mismos que está ofreciendo la representación social. A menos de que digas, no importa que se desista, no le quiero hacer preguntas, no me pega. Pero ha llegado a pasar, a mí me pasó hace algunos años, te confiabas, decías, el Ministerio Público no se va a desistir. Me pasó en un delito sexual. Había 2 psicólogas, 2 peritas en materia de psicología. Una me beneficiaba porque decía que no había afectación psicológica similares a personas abusadas sexualmente. Y la otra, que hizo un trabajo 3 o 4 meses después, no tan cercano al día de los hechos, esa decía que sí había una afectación psicológica. Entonces, una me beneficiaba en mi teoría del caso, la otra no. Y entonces yo no los ofrecí. Yo solo me fui con mis testigos hace, te estoy hablando, quizá unos 6, 7 años más o menos me pasó esto. Y de ahí no me vuelve a pasar. Llegamos, se desahoga la perito que manifestaba que sí había afectación psicológica. Y el día en que iba a subir al estrado la perito que me beneficiaba a mí, la Ministerio Público se desiste de ese peritaje. Y entonces cuando se desiste me cae como un balde de agua fría, porque yo ya estaba preparando, afilando las garras para no atacarla, pero sí hacer buenas preguntas en el sentido de llevar al juez al ánimo que yo pretendía, que no había una afectación psicológica. Y sobre todo que era una prueba la cual contaba con el principio de inmediatez, que no es el mismo de inmediación. Inmediatez quiere decir que tendrán más valor probatorio aquellas pruebas que han sido practicadas con más cercanía a los hechos que aquellas con más distancia. Es decir, era más creíble y más valorable un dictamen realizado el mismo día o 2 o 3 días del hecho sexual a uno que lo practicaron 3 o 4 meses después. ¿Me explico? Ese es el principio de inmediatez. Entonces yo ya estaba listo y de repente la Ministerio Público se desiste y yo no había ofrecido esa pericial como mía. Dije, pues ya lo ofreció, no tengo problema alguno. Craso error, porque me quedé sin la oportunidad de hacerlo. El juez la regañó porque ya era la 3ª vez que llevamos a la perito y para que se desistiera. La regañó, pero tampoco puedo obligarla, porque recuerden que se desisten a su más entero perjuicio. Entonces, que no te pase. Si piensas que se puede desistir, no te quedes sin esa oportunidad, ofrécelos y haz la mención también ahí en audiencia intermedia o bien en tu contestación de acusación abogada, haz la mención de que son ofrecidos para el caso de que la representación social se desista, los haces tuyos. Así ponle a cada uno de ellos para que no se pase esta situación. ¿Vale? Ok, es importante también en el contrainterrogatorio referirte que solo lo vas a hacer si es que vas a obtener algo distinto. Si vas a tener algo distinto.
Si no tienes nada que obtener, no lo hagas. Quiero decirte con esto, abogado y abogado, que el contrainterrogatorio no es obligatorio. Así como no es obligatorio ni una regla general declarar a tu cliente, pues tampoco el interrogatorio. ¿De qué depende declarar a tu cliente? Pues de tu estrategia. Tampoco es que siempre tengas que reservarlo, que en juicio les da mucho miedo a los defensores declarar a sus clientes. Para nada, para nada. Es una cuestión estratégica. El contrainterrogatorio también. Solo vale la pena hacerlo si obtengo algo nuevo distinto. Si no, adelante, su señoría, no tengo preguntas. Lo liberamos, no pasa nada. Pero te decía al principio, explica la estrategia a tu cliente, explica la estrategia a los familiares que te están pagando tu trabajo, para que no se queden, oye, ¿por qué no lo contrainterrogó? Pues porque es un perito en evaluación. ¿Qué me va a dar que el teléfono fue evaluado en 3,000 pesos, o en 6,000, o en 10,000? Si mi punto en la teoría del caso es que él no lo cometió, pues no me importa que le des una evaluación alta. Evidentemente, si es algo catastrófico, pues por supuesto sí. Pero si no te da nada nuevo, no lo hagas. Aprende a decir no. Aprendes a decir no, contrainterrogas y es mucho más estratégico. ¿Qué posiciones adoptas? Muchas personas dicen, yo me encargo de destruirlo. Cuando escuchan contrainterrogatorio, es esa postura, mala postura. Yo me encargo de destruir al tonto. ¿Contra qué postura debes tomar? ¿Qué puedo obtener de este testigo? Esa es la pregunta base y básica. En lugar de que quieras destruirlo, mostrar tu habilidad y mostrar que eres bien fregón, invitar a tus alumnos y demás, no, analízalo, ¿qué puedo obtener de este testigo? Ya después se los explicarás en clase si tú quieres, pero que entiendan también tus alumnos, que es estrategia, no es estética. Si siempre estás con destruirlo, pues esa estrategia te va a llevar a la ruina, por supuesto. Objetivos modestos, mejor, alcanzables, 2, 3 preguntas, con eso, no más preguntas, su señoría. Porque también recuerda que si le permites decir todo, el Ministerio Público tiene más carnita para un examen redirecto o un reinterrogatorio que se le llama. Pero si tú haces 2 preguntas nada más, el MP tiene que hacerlas solo de esas 2 preguntas. Si te quiere hacer más cosas, eso suele pasar, ¿eh? El MP se guarda un poquito de carnita para su segunda intervención, pero si tú haces 2 preguntas, le quitaste todo. Te quiere hacer preguntas fuera, objeción, su señoría, no fue parte del contrainterrogatorio. Por favor, representante social, limite sus preguntas únicamente al contrainterrogatorio. No puede salirse de ese script, no lo puede hacer. Por eso es que el contrainterrogatorio tiene la mira puesta en el alegato final. Las contradicciones no las hagas que el policía o que la víctima te diga, sí, me equivoqué, sí es una contradicción. No, tu objetivo debe estar en el alegato de clausura. En el alegato de clausura, porque el contrainterrogatorio no es autosuficiente como tal. Sí lo puede apreciar la contradicción el juez, pero donde vas a cerrar fuerte, donde vas a hacer el max de todo lo que te arroja en contrainterrogatorio, es en un alegato de clausura. Recomendaciones que te doy, la pregunta de más. No pedir conclusiones al testigo. No pedir que explique. ¿Cuál es la famosa pregunta de más? Los que les gusta el fútbol a veces criticamos si vamos que el jugador se burla 2, 3, 4 y dices tira o pasa el balón y hace una de más y pierde todo. Esto les platico de un asunto que es verídico en Chihuahua. Era un delito de lesiones y era tipo Evander Holyfield contra Mike Tyson. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero quien se acuerde, Mike Tyson le muerde en una pelea de pesos pesados, le muerde la oreja a Evander Holyfield, evidentemente es descalificado y le corta un pedazo literal de cartílago de la oreja. Estas eran lesiones muy similares. Había un solo testigo presencial. Cuando se hace el interrogatorio, el Ministerio Público, este asunto yo lo presencié, ¿eh? No se lo estoy platicando, este es uno que me lo platicaron, no, yo lo presencié. Este asunto fue en Chihuahua, precisamente. El Ministerio Público no logró hacer las preguntas concretas para sacar la información al testigo. Entonces, no había nadie que pudiera corroborar lo dicho por la víctima. Solo una imputación singular contra una resistencia singular. Pasa un defensor con esa actitud de yo ahorita lo destruyo. En aquel entonces pudiera yo haber tomado la misma actitud. En la actualidad yo hubiese dicho no lo contrainterrogo. No necesito. Si no logro hacerlo, no necesito hacerlo. Y me voy entonces a los alegatos de clausura y acredito que el testigo presencial jamás dijo que vio a mi testigo lesionar a la víctima. Pero decidió hacerlo. Y entonces le pregunta palabras más, palabras menos. ¿Usted vio cuando llegó mi cliente al lugar? No. Usted vio entonces, algunos de ustedes me dirán, son sugestivas, ahí pasaron, así las hizo. Era contrainterrogatorio, entonces las sugestivas están permitidas. Usted vio entonces cuando la víctima comenzó a agredir verbalmente, insultar a mi cliente, ¿cierto? No. Usted vio cuando mi cliente fue agredido por la víctima físicamente. No. Usted vio entonces cuando mi cliente se defendió de las agresiones que la víctima le hacía. No. Usted vio entonces el momento cuando mi cliente muerde la oreja de la víctima y dice el testigo, no. Se da la vuelta porque se puede parar, se da la vuelta el defensor y le hace, hasta ahí se puede haber callado, pregunta de más. Entonces, ¿qué vio? Y le contesta el testigo. Yo únicamente vi cuando escupió el pedazo de oreja al piso. ¡Fum! Se le cayó el asunto.
Se le cayó el asunto por esa pregunta de más. Si se viera que, es más, y fue necesario contrainterrogar. Pero bueno, ya te quedaste ahí. Ya te quedaste ahí. Haz tus conclusiones precisamente en el alegato de clausura. Hice una pregunta de más y se le cayó. Ten mucho cuidado. No te engolosines, no hagas una de más. No pidas conclusiones al testigo. No pidas que se explique. Usted cometió el error, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Tú se va a justificar. Pues porque estaba cansado, porque tenía 27 horas, porque me apoyaron a hacerlo, porque desafortunadamente no leí, sin embargo estoy seguro, tal. Y entonces te va a romper todo el trabajo que tú ya habías realizado. Porque el testigo siempre va a tener una respuesta y tienes que anticipar la respuesta que te va a dar. No preguntes sin anticipar la posible respuesta porque te vas a arriesgar a que te pregunten o más bien te contesten casi, pues, ¿qué esperabas que te dijeran, animal? De verdad, o sea, debes saber qué te van a responder. ¿Tus objetivos cuáles son? Ojo, tus objetivos no es demostrar la inocencia de tu cliente en el contrainterrogatorio. Tus objetivos son desacreditar al testigo. Te decía hace ratito, lo más importante es la credibilidad del testigo. Desacredítalo. Prácticamente, sin decirle eso, le vas a decir al juez, este es un testigo mentiroso. Este es un testigo mentiroso a través de tantas contradicciones. Identifica cuestiones de interés. ¿Qué interés tiene el testigo? ¿Por qué está testificando eso? ¿Hay odio contra la persona? ¿Hay animadversión? ¿Se conoce? ¿No? Investiga a los testigos, por supuesto. Comportamientos anteriores, experticia. Algunos se presentan como licenciados, como maestros, como doctores y no están. Pues por lo menos métete al búho legal para ver si es cierto que tiene o no tiene una cédula. Porque algunos, aunque no los presentes como peritos, si usted no es tal, y ya le pegaste en su credibilidad, ataca su memoria y, por supuesto, su historia de mentir. ¿Cuál es la estructura? Hace ratito vimos la estructura del interrogatorio, ahora, ¿cuál es la estructura del contrainterrogatorio? Debe ser temática, forzosamente, no concebido cronológicamente. Aquí ya no es cronológicamente, aquí ataca los puntos que debes atacar por temas. En la credibilidad, le voy a pegar esto. En la cuestión de los hechos, le voy a pegar esto. En la cuestión de su historia de mentir, le voy a pegar esto. En la cuestión de distancias, de circunstancias de tiempo, modo, lugar, le voy a pegar en esto. Entonces, no es cronológico. No es cronológico. ¿Qué preguntas se realizan en el contrainterrogatorio? Preguntas sugestivas. No permitas dirigir la respuesta del testigo al pedazo de información que nos interesa. Es decir, preguntas que solo contesten un sí o no, un cierto o falso. Usted compra un arma de fuego en la avenida 405, ¿cierto? Cierto. No le dejes abierta la posibilidad de que te cambie. Si te va a decir no, que te diga no. Y así vas sembrando contradicciones. Si tienes forma de hacerlo, evidentemente, sobre todo documentos previos. ¿Vale? ¿Cuál es la planeación del contrainterrogatorio? Debes verificar objetivos. Y ahí, de aquí parte todo, ¿eh? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Desacreditar o no desacreditar? ¿O me sirve o no me sirve? ¿Lo hago o no lo hago? De ahí parte. Si decides hacerlo, entonces sigue las líneas de acción, las preguntas y, por supuesto, los argumentos. Pero los argumentos los vas a dejar para la etapa del alegato de clausura. ¿Cuáles son las formas de encarar un contrainterrogatorio? Ya para ir cerrando, se me está acabando el tiempo. Utilizar declaraciones previas forzosamente. Vas a comparar lo que dijo previamente en sede ministerial, si es que lo hizo. Vas a comparar lo que dijo en sus conclusiones o lo que dijo en su opinión, en dado caso testigos o peritos, y vas a comparar lo que acaba de decir en el interrogatorio. Debes tener esa habilidad y debes estar haciendo anotaciones y comparativos. Yo te recomiendo que hagas esos cuadros comparativos, sobre todo en aquellos testigos, regularmente son víctimas o testigos que hacen ampliaciones. Dicen una cosa, luego dicen otra y otra, hazlo en tablitas. Hazlo en tablitas sobre los mismos hechos. Divide circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasiones. Utiliza declaraciones de un testigo más creíble. Es decir, si te está diciendo cosas, aunque no estuvo en el lugar, pues utiliza la declaración de otro testigo que sí estuvo en el lugar. Creas entorno de condiciones, coherencia interna, experiencia común, detalles, consecuencias. Esa es la forma en cómo vas a encarar un contrainterrogatorio. Recomendaciones. Observa y escucha al testigo durante el interrogatorio. Regularmente te quitan la mirada. Regularmente van a ver al juez, tú velo. En algún momento va a voltear hacia ti. Tener claro su objetivo en el contrainterrogatorio. Teoría del caso y alegato de clausura. Acuérdate que la finalidad es tu alegato de clausura. Utilizar preguntas sugestivas, cerradas, preguntas seguras, un tono de voz claro, fuerte, que imponga respeto, no miedo, no insultes. No le hables de tú, háblale de usted. Pero háblale fuerte. Fuerte no quiere decir que grites, sino que tengas un tono de voz claro. No repetir el examen directo. Este es de los peores errores que se cometen. No tenías ni por qué hacerlo, pero lo único que hiciste es repetir el examen directo. ¿Qué quiere decir? Repetiste el interrogatorio. Y eso jugó en tu contra, porque entonces el juez lo escuchó 2 veces. No tenías un panorama claro. No tenías ni siquiera que hacer un contrainterrogatorio y por el contrario, lo hiciste y solo repitió lo que ya había escuchado. No formular preguntas cuya respuesta no conoce. No formules una sola pregunta de más. No preguntar ¿por qué? ¿Cómo? Explíquese. No. No pidas explicaciones. No pelees con el testigo y, por supuesto, jamás vayas de pesca. ¿Qué es ir de pesca? Pues a ver qué agarro. A ver ya qué agarro. Como dice el meme, pues ahorita vemos que ustedes saben cómo se completa con ese video tan famoso de la harina, ¿cierto? Esas son las recomendaciones. Finalmente, esta pirámide que te comparto, cómo se va acotando las preguntas. Eso es importante, esta pirámide
que yo le llamé mancilla. Esta pirámide la compartí con la gente de Colombia, un día nos estaban dando clase y yo entendí que se debía ir acotando esto, hice una pirámide invertida, les gustó y me pidieron permiso para plasmarla en un manual de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Y yo no le puse el nombre, se lo puso la fiscal en aquel entonces, la famosa pirámide Mancilla, no está en otro libro, solo estaba en aquel entonces en la manual de la Fiscalía General de la Nación. Y yo lo entendí así y me sirve para explicarte cómo se van acotando los temas. Interrogatorio directo, si te das cuenta, es la parte más amplia de la pirámide, porque surge aquí toda la información con preguntas abiertas. Viene el contrainterrogatorio y entonces el contrainterrogatorio solo puede ser, por eso las flechas, solo el contrainterrogatorio puede versar sobre lo que versó en el interrogatorio. Y entonces se va acotando los temas, porque si esta pirámide no fuera así invertida y fuera algo cuadrado, fuera un rectángulo, pues no tendría fin. No, se tienen que ir acotando. Por eso yo te decía, si tú aquí haces en el contrainterrogatorio 2 preguntas, solo de esas 2 preguntas tiene que ser el redirecto, que es el interrogatorio o reinterrogatorio. Solo de lo que dijiste en el contrainterrogatorio debe ser este. Y si te dan la oportunidad como defensor o como contraparte de realizar un recontrainterrogatorio, solo puede ser de lo que se ventiló en el reinterrogatorio. Es decir, no puede haber saltos desde aquí a lo que dijo acá o desde aquí a lo que dijiste aquí. No, debe ser en esta manera, secuencial. Contrainterrogatorio solo del redirecto, el redirecto solo de lo que se ventiló en el contrainterrogatorio y el contrainterrogatorio solo puede versar